Suscríbete a La Panterita. Tarrita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia de Monumental, Fútbol a lo Grande, tengan todos ustedes muy buenos días. ¿Cómo estás, Germán Cafa? Muy bien, niño, buen día para todos. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué Buenos tal, días. Jorge? ¿Cómo estás? Buen día para todos. Con lluvia en esta jornada de lunes. ¿Cómo estás, Darío? Buenos días. Bien, Jorge, buen día, saludo a todos. Miércoles, jueves, viernes, se vienen definiciones desde el cupo de la Libertadores, lo que tiene que ver con la Sudamericana y ver quién permanece en la categoría, si es guaireña o Tacuaré, con el plus que el sábado es la final igualmente de la Copa Paraguay. Así es, a partir del miércoles. La última semana con actividad de fútbol oficial. Exactamente. La semana que va a ser decisiva en el tema del descenso, primeramente el miércoles, y después clasificación internacional, que es lo pendiente, tanto para el cupo de Paraguay 3 en Libertadores y Paraguay 4 en Copa Sudamericana. Son los dos últimos lugares que quedan por resolver. Salvo el jueves, el miércoles, en principio todo tiende a ser emotivo también por la situación propia que se va a vivir. Lo propio para el viernes, el sábado también hacer el final. El jueves, donde está el partido de los equipos que ya en principio, Ameliano por completar el calendario en misma situación para Resistencia. Sí, exactamente. Después ya los demás partidos, sí, todos. En realidad, ayer hablábamos de eso. Ameliano juega por el tema de quizás 3 puntos del promedio del año que viene. Pero para lo más inmediato, en realidad, es para completar el calendario. Y Resistencia lo mismo, ya ha descendido hace un par de jornadas. La mala noticia del lado de Cerro vamos a comentar en minutos con lo que sucedió ayer con Damián Bobadilla. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá. Ruta asfaltada, zona poblada, con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Ayer terminó con una lesión. ¿En qué momento del partido? Cuando choca con Ismael Venegas. Hace la falta Venegas y en el impulso lo termina chocando y ahí sufrió la lesión. Tiene fisura en tres costillas. Damián Bobadilla. Incluso ayer tenía problemas para respirar. Por eso justamente alertaron los médicos que era necesario que vaya al sanatorio. Al terminar el partido lo retiraron en ambulancia a Damián Bobadilla. Más o menos el tiempo estimado al ser fisura no requiere en principio de operación. Más o menos por lo que estuve consultando, entre 4 a 6 semanas, como para que el jugador pueda volver a la normalidad en cuanto a la actividad. Significaba un mes allí. Sí, y justo ahí preolímpico. Exactamente. Justo ahí preolímpico igualmente. Ahí preolímpico. Otro que ayer salió lesionado mal, Jordan Santa Cruz. También está con un problema, fractura en la mandíbula, en principio es el diagnóstico del jugador de Nacional. Cambiamos de tema, vamos a lo que pasó ayer en el Defensores. Ascenso para el 12 de junio de Villa Hayes. Un gran protagonista de esa conquista fue Hilario Navarro, tapó 2 en la tanda de penales. Ya lo saludamos a continuación. ¿Cómo estás, Hilario? Buen día. Hola, ¿cómo estamos? Buen día. ¿Cómo estamos? Todo bien por aquí, Hilario, gracias por atendernos. Antes que nada, felicitaciones por el logro del 12 de junio de Villa Hayes. Contanos todas las sensaciones que se dieron ayer. Con la tanda de penales, 2 atajados por vos, gran figura ayer, Hilario. Sí, contento, ¿no? Contento, muy feliz, porque se logró lo que queríamos, lo que quería la institución, la ciudad de Villa Hayes. Y bueno, coronar así es una alegría inmensa para mí, en lo personal, y para el grupo, y para todo lo que somos acá del Bajo Chaco. Y bueno, la ciudad está feliz y bueno, qué decirte, ¿no? Hilario, te agarro primero que se entienda bien la pregunta por el tema de la edad. Seguís vigente, hiciste una gran carrera en su momento, años atrás, te tocó llegar en estos últimos años a Paraguay jugando en el ascenso.
Pero queda demostrado que el tema de la edad es simplemente un número, como se dice. Sí, sí, no, cuestión de... Es todo un tema, la verdad, es todo un tema ese caso, ¿no? Pero bueno, también veo que hay muchos colegas que están jugando todavía y acá también en el fútbol paraguayo y eso también le motiva a uno de seguir y bueno, saber manejar todo las situaciones de la carga de entrenamiento y todo se puede, ¿no? Cuando uno maneja toda esa carga a esta edad, después le suple con lo que es la experiencia, ¿no? Totalmente. Te paso aquí con Germán Cafa. Dale. ¿Cómo andás, Hilario? Tanto tiempo, ante todo felicitaciones por este logro tan importante y más con la edad que tenés vos, que sos igual que yo, somos dos mitad ahí, pero bueno, uno en la radio y otro jugando, es muy buen nivel. Hilario, te quiero preguntar, tomalo como de arquero, ¿qué le transmitís vos hoy en día con toda esta experiencia que vos tenés a tus compañeros, a tu cuerpo técnico? Recién hablabas el tema del manejo de las cargas. ¿Qué es lo que vos le transmitís? ¿Qué le estás dando? ¿Qué le diste, aparte de tu jerarquía, a este grupo para lograr este ascenso? ¿Y qué es lo que te motiva el día a día de seguir jugando? Hola, Cafa, ¿cómo estamos? Tanto tiempo. Bien, flaquito, bien. Un placer saludarte. Y bueno, me pone contento que estés en el ambiente del periodismo, de transmitir tu experiencia también, y eso hace bien al deporte, ¿no? Gracias. Y no, como te dije, ¿no? A esta edad, bueno, vos lo vas a saber bien también, ¿no? Manejar la carga en esta edad es muy, muy importante, ¿no? Ya no puedo hacer peloteo de como se hacía antes o se hace a un chico más joven. Yo lo tengo que regular, ¿no? A veces mi compañero más joven puede hacer 5 y yo hago 3, y una forma de decir, ¿no? Y mis compañeros eso siempre lo entendieron, siempre me respetaron y eso es importante, ¿no? Que ellos sepan que yo le puedo transmitir de otro lado. En el entrenamiento puedo regular, pero el día de partido le puedo transmitir otra cosa, ¿no? El orden de atrás, de hablarle todos los días y cómo encarar los partidos y todo eso, ¿no? Trato de hacer lo que he aprendido en mi carrera, ayudarlo, acompañarlo y bueno, mis compañeros siempre me brindaron al máximo y ellos también me ayudaron mucho, ¿no? Para que yo en esta edad esté vigente todavía y eso es muy importante, ¿no? Como le dije hace un ratito a tu compañero de ahí, verle a colega, a Roque, a Tacuara, a Silva, a Muñoz en Guaraní. Si están vigentes será por algo, ¿no? Pero a veces es difícil hacer entender a mucha gente, a veces estar afuera y bueno, pero nosotros la única verdad que tenemos es dentro del campo de juego, ¿no? Nuestra verdad está dentro del campo de juego, ahí tenemos que seguir demostrando por qué seguimos jugando al fútbol, ¿no? Así mismo, Hilario. ¿Y el año que viene, intermedia o ya está, ya para la mano? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo planificás? ¿Qué proyectás para tu futuro próximo? Sí, la verdad que nunca no me puse a pensar eso, ¿no? Mi gran objetivo era de que llegara acá, conseguir todo lo que jugábamos y conseguimos un título de liga, el nacional y conseguir ahora subir a intermedia es algo muy, ¿cómo se dice? Con mucha responsabilidad, ¿no? Uno a esta edad también tenía mucha responsabilidad porque sabía que tenía que defender mi nombre donde yo venía, porque como te dije, ¿no? A esta edad a veces la gente te mira de otra forma y ahora necesito descansar, ¿no? Descansar y ver qué seguiría haciendo en mi carrera, ¿no? Por los momentos estoy muy feliz. Acá en la ciudad me tratan muy bien, mucho cariño. La presidenta, el doctor siempre me tratan muy bien y ese es el respaldo que yo tengo, ¿no?
si ellos me respetan y mis compañeros me respetan, eso es muy importante y eso te da ánimo de seguir trabajando por la institución. Me parece muy bien, Hilario. Te paso con un compañero, te mando un abrazo. Sí, Hilario, para cerrar, lo último que te quería consultar, ya hablando más de a nivel grupal, ¿cuál fue la fortaleza principal a lo largo del torneo? Porque hablamos de un torneo largo, con mucho viaje, mucho ida y vuelta, tiene su punto, en este caso, de dificultad mayor, que por ejemplo en la primera B metropolitana o la intermedia, hay cosas muy diferentes en el Nacional B de UFI. Sí, yo tuve la suerte de jugar también intermedia con Reci y ahora jugar el torneo UFI también, se viaja mucho, sabemos que es torneo difícil porque tenés que viajar todo el interior y bueno, pero nos armamos un gran grupo y nos hicimos muy fuerte y eso es muy importante, ¿no? Cuando vos tenés un gran grupo y en la difícil siempre seguir fuerte la cabeza y eso es importante, ¿no? A veces teníamos trompezones, pero el grupo sabía bien el objetivo que era nuestro, que teníamos que llegar a donde llegamos ahora, ¿no? Y bueno, ahí está lo que el grupo se mentalizó en toda la campaña, ¿no? De curioso, Hilario, porque aquí me apuntan, ayer usaste short, vos venís usando más short en el último tiempo, porque yo te recuerdo casi siempre con pantalón largo, no sé si cambiaste esa... No, siempre usé pantalón largo y calza. Ayer me hizo sacar al árbitro porque era color negro. Sí. Solo ayer por fue ayer. lo peor que me pudo pasar fue ayer, primera vez en mi vida que jugué con un pantalón corto. Mira, justo me pasaban la foto y por eso dudaba, ¿no? Como no seguí dando el torneo, mira un poco qué particularidad. Me tuve que sacar porque necesitaba tener color verde también, pero no tenía la calza verde. Y bueno, primera vez en mi vida tuve que jugar con pantalón corto, ¿no? Y bueno, pero ya no era el momento de reprochar nada, tenía que estar metido porque sabíamos que me sentía incómodo, ¿no? Me sentía incómodo porque yo estuve acostumbrado a jugar con corto, ¿no? Gracias, Hilario, por el tiempo. Felicitaciones una vez más. Dale, muchas gracias. A la orden. Muchas gracias, Hilario Navarro, arquero del 12 de junio de Villañas. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Por lo menos buenos días, dígame, porque si yo entro de golpe van a decir que mi carácter baillo y le digo a la audiencia que estuve caminando y me miraban, ellos le digan lo que piensan mal y después piensan. Y esperé que me van a decir buen día, me miraron, entonces yo digo buen día. Buen día, comandante. Buen día. Néstor Caballero no podría ser, es probable que cambie de camiseta. ¿De la selección? ¿De Libertad? Termina el contrato. Termina el contrato. ¿Madurito ya? 32 años, Ernesto Caballero. Antes de Libertad había pasado por Olimpia y antes en River. Y Damián, el visto que Juan Ángel Denis. General Caballero El colega Denis tuiteó que 3 costillas rotas tiene Damián Bobadilla. Y fisura de 3 costillas. Quiere decir que no va a estar preolímpico. Y 4 a 6 semanas. Víctor, vos decís 4 a 6 semanas. Yo tuve esa lesión, pero yo tuve 2 fisuras. Y a mí me llevó más tiempo. Yo tuve casi 3 meses. Ese no se enyesa, ¿verdad? No, es vendaje y solamente tenés que dejar que se pegue. ¿Por qué? Porque ese mismo fisura te puede provocar un neumotórax, que es un globo de aire entre la costilla y el pulmón. Y eso te retrasa más. A mí me pasó eso. Estuve casi 3 meses fuera. Bueno, es complicado eso, reposo total. Por eso le leí lo del colega, también decía José Solís, Juan, el Deni, el colega. Sí, Juan Deni. Nuestros compañeros de radio, uno puso, incluso habría que ver si va a estar para el preolímpico. Y sí, porque con este tiempo mínimo recién volvería a mediados de enero y ya el preolímpico el 20 de enero. Y si es más tiempo, peor. Y si Germán Cafa es fundamental, sabe lo que es, hablemos con una persona que ha padecido eso, el dolor. Aparte no se puede ni mover eso. No puede ni respirar. Lo que pasa es que depende en qué parte de la costilla es, pero hay veces que te quedas como encorvado y no puedes enderezar tu cuerpo. Si una fisura duele. Imagínese 2 o 3. ¿Qué será esto? Si la fisura duele. Y Néstor Caballero podría, y queremos hablar con Cacu Velasco. También hay que ver si sigue en Nacional. No es que uno quiera arrebatarle, quiere que salga de Nacional, pero va a recibir oferta. Si no recibió. Juega bien. ¿Y quién es su representante?
Y él vino de Antonio de Salta. Sí, no sé cómo exactamente, del Federal A. Sí, del Federal A. Sí. Vamos a buscar. Movió bastante las redes nacionales, recuerdo su llegada, porque muchos hinchas de Juventud que entraron a opinar, tanto en el mucha Instagram gente y en el tiene. Twitter. En un momento me llamaba la atención la cantidad de gente que entraron a opinar y eran todos hinchas Es un equipo más grande del de norte. Juventud, por eso era muy querido allá en Argentina el Cacu. ¿Por qué lo dejaron ir? Sí, cuando llega aquí, más bien eran para darles buenos deseos, los buenos deseos a los hinchas de Juventud. Y en un momento llegaron a superar casi los 400 mensajes en la página de Nacional, estaba observando cuando llegó Velasco. Otro que todavía no resolvió su continuidad es Matías Martínez, que ayer de vuelta hizo un partido Otro interesante. buen jugador, buen jugador. Sí. Agarró continuidad en el último tiempo y se ganó el puesto en Nacional. Y también termina contrato en diciembre. Está el doctor Osvaldo y Fran es ese, no Dovaldo. Osvaldo es. ¿Cómo te va, doctor? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para la audiencia. Bueno, contanos qué tenés vos del reporte médico de caso de Damián Bobadilla, doctor. Bueno, el caso de Damián, aclararte también por otro lado que es importante, él está a cargo del Club Cerro Porteño, pero también anoche el doctor Aldo Martínez me comentó de la lesión que tuvo durante el desarrollo del juego de ayer contra Nacional. Él tuvo una contusión torácica, estuvo con una dificultad respiratoria momentánea, temporal, y tiene a nivel de las costillas, tiene 3 costillas fracturadas. Eso es de acuerdo al reporte del doctor Aldo del Club Cerro Porteño. ¿Y cuánto tiempo es? Y habría que ver, Arturo, generalmente se habla de un proceso de 6 a 8 semanas aproximadamente, ¿verdad? Las especificaciones técnicas así de la fractura, sé que son fracturas que no están desplazadas, pero el proceso de recuperación de una fractura costal es de ese tiempo aproximadamente. ¿Compañeros? Sí. Doctor, simplemente a modo de aclarar y así entendemos también todos perfectamente, ¿eso requiere algún tipo de cirugía o cómo es el proceso para que se llegue a la normalidad de vuelta a eso? Y mira, realmente hablando es algo que lo va a tener que definir el jugador con el club por un lado, que hago esta aclaración, y por otro lado hay casos eventuales donde sí podría ser sometido a una cirugía, ya teniendo en cuenta una especificación técnica de la fractura. Nosotros hablamos del tipo de fractura o la personalidad de la fractura, pero de mayor manera o estadísticamente el tratamiento es un tratamiento conservador donde se espera el tiempo prudencial de recuperación y el tiempo de consolidación para que después el atleta pueda volver a una actividad deportiva. Como que se vuelve a pegar el hueso, perdón por la pregunta de esta manera. Así mismo como decía Arturo. No, por lo que uno escucha, doctor, disculpanos, ¿no? Víctor te preguntaba si había otro tratamiento, una cirugía. Tenemos que esperar que la fractura se pegue, que el hueso se una nuevamente. Sí. Y es muy importante, doctor, la inmovilización, porque eso inclusive le puede provocar un neumotórax que se complicaría más, ¿verdad? Sí, al no estar desplazada la fractura, tu riesgo de neumotórax disminuye. Al ser una contusión, uno podría tener un factor agregado que es un hemotórax, pero lógicamente eso disminuye en riesgo al no estar desplazados los fragmentos o no estar desplazada la fractura. Entonces consideramos de que podría ir bien con un tratamiento conservador. Doctor, cambiando de caso, sobre Almirón le quiero consultar. ¿Estaban los planes que juegue tan rápido? No sé si sorprendió o de hecho él no vino a la selección pensando en los partidos del fin de semana, la Champions que juega ahora. ¿Cuál es el caso específico de él? En su momento habíamos hablado, Miguel se lesionó el sábado 11 de noviembre, el proceso con la selección comenzaba el 13 de noviembre. Estuvimos en contacto y había yo mismo visto las imágenes que me enviaron del Newcastle. Él tenía una lesión mínima, muy pequeña, que como había mencionado yo, probablemente necesita un proceso de vida de 15 días.
En el proceso normal, él tuvo una recuperación normal, habitual, y lo cual le puso en condiciones para poder disputar su partido del sábado o domingo, no me acuerdo bien. Sábado. El sábado, que yo creo que Miguel tuvo una participación bastante buena, contento por su recuperación, contento por su rehabilitación, pero respondiendo directamente a tu pregunta, sí, es algo que estaba dentro de las alternativas de que él se recupere. Como había mencionado yo en su momento, era una lesión de no más de 10 a 15 días. Lastimosamente la lesión de él fue el 11 y nosotros jugábamos el 16 el primer partido contra Chile y jugábamos el 21 el segundo partido contra Colombia, lo cual nos condicionaba mucho a nivel Paraguay de que él pueda participar en las mejores condiciones y lógicamente iba a significar o que él baje del nivel o que se lesione más grande, ¿verdad? Siempre procuramos también precaucionar un poquito la condición del deportista. Bueno, doctor Osvaldo Ifrán, muchísimas gracias por este tiempo, siempre muy atento con nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias, Arturo, un saludo. Gracias, doctor Osvaldo Ifrán. ATR con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. En Universo Electrodomésticos Aire Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas 230.000 guaraníes. Instalación incluida. La primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Estamos con Facundo Velasco. Cacu Velasco. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Todo bien? Todo bien, contanos, claro, me dirás, bueno, hay que ver. ¿Tu contrato con Nacional termina a fin de año? No, termina en junio. ¿Cuándo? Junio. En junio. No te pregunto esto porque sabes que te están mirando con mucha atención otros clubes del país. Sí, no lo sabía. ¿Cómo? Sí, te escucho. No, vos no sabes, eso hay que manejar con tu representante. Vos tenés contrato hasta junio. Sí, hasta junio tengo. Claro, entonces, Caco, si alguien quiere negociar tu presencia en ese equipo, habrá que hablar con Nacional. Sí, tiene que hablar con Nacional. Claro, por una cuestión de respeto. ¿Cómo te sentís con la tricolor en la academia? Contanos bien, tu gol y más. Bien, me siento bien, estoy cómodo. Bueno, ayer entré un rato y pude hacer el gol del empate y bueno, contento porque sirvió para sumar y para seguir peleando hasta el último partido. Claro, y estamos hablando de Copa Libertadores, ¿no? Sí, Copa Libertadores, que es lo más importante acá en Sudamérica. Y sí, por eso te preguntaba, el hecho de Nacional, de lo que está ocurriendo con vos en tu carrera, bien, cómodo Nacional por decir. Sí, estoy cómodo, estoy bien, el día a día es bueno, los compañeros, el equipo, hay gente muy buena, entonces sí, estoy cómodo. ¿Compañeros? Sí, Facundo, ¿quién te representa? Marcelo Goitig y Lucas Fauro. Y en su momento, ¿cómo fue para que llegues aquí a Paraguay? A través de Carlos Bonet. A través de Carlos Bonet, él te venía haciendo un seguimiento, entonces, por así decirlo. Sí. Y ayer, ¿cómo fue el vestuario? ¿Cómo estaba el vestuario al final del partido? Porque decías bien, es un punto sobre el final que lo rescatan, pero el objetivo era ganar, así dependían de sí mismos. ¿Cuál era la sensación al final, Facundo? No, una sensación de enojo, de enojo porque es un grupo que no se conforma con un empate y más cuando supimos que teníamos para ganar el partido y para sacar la ventaja en el tema de los puntos, pero bueno, ese enojo sirve porque demuestra lo que queremos y para lo que estamos peleando. Perfecto, te agradecemos por este contacto, Facundo, gracias por el tiempo. Dale, gracias. Y siguiendo con Nacional, Juan Pablo Pumpido dijo como que el empate fue justo. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Cómo anda, Arturo? ¿Todo bien? Buen día. Bueno, estamos con Cacu Velasco y uno recoge información que otros clubes lo quieren. ¿Vos sabés algo o no? No tengo. Solamente lo que escuché y por ahí vi en redes. Pero bueno, Cacu es jugador nuestro y nosotros lo contamos para el semestre que viene. Sí, dijo hasta junio 2024. En cualquiera de los casos que se hable con Nacional.
La perspectiva que le ves a Nacional, partido de Copa Libertadores, que está ahí cerquita, pero ya depende de otros resultados. Juan Pablo, te escuchamos. Sí, la realidad es que primero dependemos de sumar los 3 puntos nosotros y a partir de ahí ver qué pasa en otra cancha. Así que nuestra mentalidad está en tratar de ganar el partido del viernes. Sabemos que va a ser un partido difícil, que el rival también tiene la obligación de ganar para asegurar su participación internacional el año que viene. Así que estamos enfocados en lo nuestro y después lo que pasa en otras canchas no está dentro de nuestro alcance, solo tenemos que esperar. Pero bueno, lo más importante es tratar de conseguir la victoria nosotros. Juan Pablo, y cambió el ritmo del partido a partir del apagón. Ese primer tiempo entre que se reacomodaron de vuelta, costó encontrar el nivel porque estaban haciendo un partido más que interesante antes de eso, los dos equipos de hecho. Sí, la verdad que sí, por ahí habíamos arrancado generando situaciones claras, por ahí Cerro manejaba un poco más el balón y nosotros generábamos las situaciones, y a partir del apagón es como que se hizo todo mucho más gomoso, se fue el partido mucho más peleado, con mucho más choque, más trabado, y no encontramos esa claridad que habíamos encontrado al principio, hasta los minutos finales que por ahí se hizo más abierto y tuvimos transiciones los dos equipos, y bueno, pero me parece que el resultado es lo que el partido merecía. Obviamente queríamos lograr los 3 puntos, no se pudo, sumamos 1 y ahora hay que sumar los 3 en el partido que viene. Juan Pablo, ¿y de qué manera ves que llega tu equipo para este cierre de torneo? Porque lo ideal siempre hubiera sido haber ganado ayer y bueno, terminados mucho más tranquilos siendo de local, pero ahora sabiendo de que te queda un partido más muy importante, ¿cómo llega desde lo físico, de lo anímico? Bien, llegamos bien, en una seguidilla buena, de buenos resultados. Obviamente que ayer hubiéramos preferido ganar, pero eso también nos obligaba a tener que ganar la última fecha, o sea, claro. La obligación de ganar la última fecha no cambia, por ahí hubiéramos llegado con un colchón de puntos más, pero así es. Pero vamos a afrontar el partido como venimos afrontando todo, por eso tuvimos la levantada que tuvimos, y anímicamente tenemos que llegar bien porque, como digo siempre, en las 2 primeras fechas que me tocó estar a mí, por ahí nos encontramos que perdimos los 2 partidos seguidos, nos encontrábamos fuera de toda la Copa y último en el torneo, y después levantamos y hoy estamos llegando a la última fecha con posibilidad de terminar tercero en el torneo, tercero en la general y de clasificar a la Copa más linda de todas, que es la Libertadores. Entonces eso habla de que el proceso y el crecimiento de los chicos fue muy bueno. Todo eso que vos estabas marcando, Juan Pablo, tiene también sus consecuencias. Vos sabés que tus jugadores están mirados por los otros equipos y seguramente los tentarán para sacártelos. ¿Hablaste algo con Bonet, con los dirigentes, como para que hagan un esfuerzo y lo retengan? ¿O directamente te abrís de ese tema vos? No, ahora estamos bien enfocados en el viernes. Obviamente que Carlos está en el tema de renovaciones de algunos chicos, pero todavía no estamos a fondo porque estamos muy centralizados en lo que es la definición del torneo. Seguramente la semana que viene ya Carlito y los dirigentes empezarán a trabajar más a fondo con eso, porque hoy tenemos que definir una situación con un plantel. Hay contratos que terminan, hay contratos que continúan, así que tenemos que esperar bien que termine todo, y después el tema de que los jugadores sean visibles viene de la mano de los buenos resultados, así que eso está bueno, y bueno, después tendrán que llegar las ofertas del club si se quieren llevar a un jugador que tiene contrato, y ahí decidirán los dirigentes que es lo mejor. Bueno, y está el tema de Anthony Silva que vuela a Nacional. Como dije hasta recién, no hablamos todavía ningún tema que sea referido al 2024, estamos enfocados en terminar bien el partido del viernes y a partir del sábado ya planificar lo que es la temporada 24. Se entiende muy bien por respeto a los que están en la portería, ¿no? No, porque es lo que estamos haciendo. No, y se entiende. La información es periodística y esa es tu respuesta. Chao, Juan Pablo, gracias. Abrazo, Arturo. Gracias, Juan Pablo Pompido, técnico de Nacional. Los lunes con Farmacias Catedral arrancás con energías, descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, 25% descuento contigo Money en todas tus compras. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. 1158. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica cuando la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En instante, Fabián
Fabián Sanabria. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo, precio contado $54.990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. ¿Qué hace Julio Samaniego? ¿Para qué programa viene? Hola Julio, ¿para qué programa? ¿Para el canal? ¿O por Francisco acá? No, yo pregunté, Sammy. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Financiación propia hasta 12 meses, servicio técnico 24/7 todo el año. Más info al 0983-788-250. Pluscar, división generadores, energía sin límite. ¿Cómo te va, Fabián? Buen día. Hola, Arturo. Un saludo a todos los compañeros de la audiencia. Contanos del partido de ayer. Me gustó el primer tiempo hasta el apagón, hasta esa situación que se volvió a vivir en cancha de Nacional, el corte de una parte de la iluminación que tiene el Arsenio Rico durante 27 minutos. Esos primeros 28 minutos interesantes porque los dos salieron a proponer, a buscar el arco rival, pero ambos con el mismo déficit de la falta de precisión a la hora de la definición o a la hora de ese pase final para llegar a la jugada del gol. Generaban de buena manera, cada uno con sus armas, con su estilo. Nacional utilizando mucho el perfil izquierdo, muy interesante partido a través de Román, atacando el lateral izquierdo tricolor, con Martínez sobre ese sector, casi no utilizó la derecha. Fue una buena parte del partido porque Cerro respondía también, con algunos remates. Lo de Cecilio en esa primera parte del partido fue lo más peligroso, una pelota que pasa cerca, pero le costó a los dos definir. Después del apagón como que se enfrió el partido, no fue el mismo, si bien es cierto, los dos intentaron, pero ya no tuvo la misma dinámica. Y el segundo tiempo fue algo más cortado, muchas infracciones, muchos pequeños roces, incluso que Díaz de Vivar sancionaba, y eso hizo que el partido pierda en su dinámica. A Cerro lo vi manejando mejor sí la pelota en esa búsqueda, con algunos cambios que hizo Bernay. Aprovechó el tiro de esquina, muy buen movimiento de Alfio Oviedo para el tanto apertura, y cuando parecía que se quedaba con el triunfo, otra vez las distracciones habituales de Cerro en este campeonato. Nacional, que terminó siendo un equipo muy defensivo porque quedó Orsuza como el único hombre con características de marca en la mitad de la cancha, después con Gaona Lugo, con Trinidad, con José Ariel Núñez, con el propio Velasco más Aguilar arriba. Se hizo un equipo ofensivo pero con pocas ideas. Cargó, mandó la pelota para adelante, pero no lo vi claro al equipo de Pumpido. Igual insistió y después llega la jugada del gol de un lateral. Hay virtud, sí, pero también hay muchas falencias en la manera en que Cerro Porteño dejó que esa pelota caiga al área, y después la definición de Velasco, pero termina siendo, me parece justo, más allá de cómo se dio el gol, de la situación que sufrió Cerro en esa desconcentración final. Me parece que termina siendo justo el empate, porque los dos buscaron, los dos insistieron a su manera. Insisto, la primera parte antes del apagón, ahí estuvo lo más atractivo, pero las emociones llegaron sobre el final con el gol de Alfio Oviedo y el empate de Velasco, y termina siendo una paridad, me parece, con justicia en el Arsenio Rico lo que se dio ayer. Muy bien, contacto con Fabián Sanabria. En Asismed luchamos contra el cáncer de próstata, por eso siendo beneficiario de Asismed puedes realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Entérate más contactando al 021-217-1717, redes @AsismedPY. Recordá que a tiempo hace la diferencia. Claro, el tema de como dice Roque Cudilla, no sé si intranquiliza a Nacional el tema oferta, Velasco, Anthony Silva, que está volviendo, no deja de tener razón desde adentro. Lo que nosotros es preguntar porque conocemos la información. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel, menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras PY o en petrobrasdistribución.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731. Wilmar SRL. Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Lo que vos digas, Neto Caballero, que hay un movimiento para llevarlo a Cerro, ahí. Pero esa es la pregunta que uno puede hacer, que nos hacen saber a nosotros. Eso no significa que se vaya a confirmar ahora termina su contrato con Nacional, con Libertad. ¿Y qué va a hacer? Claro, Libertad ya tiene título, pero juega el sábado. Y a partir de allí el ofrecimiento que se hace, ¿verdad? No, pero aparte, si nosotros tenemos la información, eso ahora no puede esperar a que termine el torneo para empezar a preguntar. Sí, pero tenés que ponerte en la otra parte. Sí, Libertad claro. No tiene problema porque termina su contrato. El caso de Velasco, que termina en junio su contrato.
Contrato vigente. Contrato vigente. Y Anthony ya viene con la familia para instalarse. Sí, y tuvo una gran actuación en Nacional. Sí. Entonces le podemos llamar a Anthony. Que nos gusta Nacional, también se hable con fuerza del otro Silva, de Alejandro. También. Claro. Para la siguiente temporada como una opción. Y también pero que van a ir a buscar muchos jugadores de Nacional. A partir del sábado es donde va a oficializar el Nacional por las el presente movidas. de Nacional es obvio que van a ir a buscarlo, a quitarle jugadores. Aparte es una cosa también, una versión nacional Copa Libertadores y otra Copa Sudamericana. Eso también te ayuda a planificar de una u otra manera el año. Mucho dependerá de lo que pase el viernes. Exacto. Lo mismo pienso del lado de Guaraní. Guaraní tiene otra planificación igual Libertadores. Con la renovación con algunos jugadores sí se da Copa, si no es un año más diferente. Modesto si es que juega. Si bien el fin de semana se dio la reunión de Santiago Sosa, Emilio Daer y el ex vicepresidente de la República, Velázquez, que estuvo en la cancha el sábado. ¿Cuándo la asamblea de Guaraní? Y 2024 termina el periodo. Y ¿Qué fecha? ¿Qué mes? La última fue en diciembre del 2020, así que yo entiendo que completarán los 4 años en diciembre del 2024. Entonces no se toca. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Soñas con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria y pagando con tu tarjeta de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard. Accedes al 35% de descuento en las compras. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además tiene espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Lo más serio entonces lo de Bobadilla, Damián. Sí, Damián Bobadilla. Fractura de 3 costillas. Y mínimo justo al cierre del año y el comienzo de la temporada con fractura y otra cosa es fisura. De todo lo malo, lo bueno es que no tuvo desplazamiento el hueso. Eso por eso se evita lo que y que no afectó el pulmón, porque eso ya iba a complicar por allá. Cuando hay desplazamiento, ahí sí ingresa aire y le puede provocar eso. Pero al no haber desplazamiento es algo positivo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Citrón, detergente y lavavajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya y Citrón, máximo poder de limpieza. Solicita afiliarte a la Caja Mutual y pedir tu tarjeta de crédito. Beneficios de ahorro, 25% de descuento en Farma Oliva, 20% de descuento en estaciones Shell. Redes sociales Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Panal Seguros te trae seguro de vida rosa, azul y paz total más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. El tema de Olimpia es que se va cerrando el camino. Se le terminó la hoja de ruta. Juega Sudamericana. Sí. Y hay que ver lo que va a pasar con el plantel. Y está manteniendo mucha reserva el tema. Escabone no sé si quiere hablar, creo que no quiere hablar más de Escabone por un tiempo. No sé si le llamó Gerardo, pero ¿qué va a pasar con Olimpia? ¿Qué va a ocurrir? Mirando esta última imagen y lo último deja una cuota de preocupación importante. Y hay que ver, y hay que ver qué hace también Chiqui, porque hay que ver si él va a querer seguir con todo este ambiente y cómo está. Y más, uno mira los goles que le hacen y hay poca reacción de los futbolistas. Si vos ves uno que al final se termina quejando cuando hacen los goles, a los dos que lo único que siempre veo que se quejan y hacen un gesto que a veces es bueno, a veces no, también Germán, porque me dice que a veces también no es bueno eso, pero es a Espínola y a Zabala. A los dos a quienes siento como que cuando le hacen un gol, y a los demás le da igual, como siempre tienen cara de, te da igual si te hacen o no el gol y caminan la cancha. Personal de jugador sí reacciona. Sí, pero ya verlo reaccionar, por ejemplo, así a Zabala es raro, porque él es todo pero bonito, él reacciona, todo, es uno de los que reacciona. Pero ahora al final, porque como diciendo, no basta, ayúdenme. Después, ¿qué pasa? Claro. Y es el único diferente, porque él... Y el arquero sí le gusta, o sea, no le gusta que hagan goles, porque, o sea... Ven que él hace todo lo que puede hacer, pero equipo le va a costar bastante el próximo año, porque hoy lo que tiene es esto, después veremos cuando se habilite la posibilidad de contratar a quienes trae. Ayer marcaba Jorge vos un punto importante en el programa de la noche,
En el tercer gol, justo vi el video, Sí. lo de Marcos Gómez. Acababa de ingresar. por Trotecito Richard. lento, Sí. nunca se acerca a Roque. Richard cuando estuvo en cancha, dentro de todo y la limitación que está teniendo últimamente físicamente, es otra cosa con Richard. Y, Pero y ahí después, pasa ya por una falta de compromiso con el equipo, porque Claro. en realidad él no estaba cansado, ingresó en el segundo tiempo y va al Pero trotecito todo lento. lo que está, perdón, todo lo que está pasando en la casa se sabe. Si acá, en cualquier medio, vos escuchás que ya se van 3, que 6 están para irse. Pero vos sabés muy bien, Sí, hermano, sí, cuál es el ambiente que se tiene. Allí Chiquiar se dice, bajo mi responsabilidad se siempre fueron. usted dice, el prestigio. Está jugando en Yo estoy Olimpia, de acuerdo. y sos el chico de la casa que quiere esta oportunidad y entrar a caminar la cancha. Yo entiendo eso. Yo estoy diciendo que eso puede afectar a cualquier plantel. Porque uno sabe si seguís o no seguís. Y te genera incertidumbre. Y te Juega genera la cabeza, incertidumbre. juega. Yo no digo que el niño no tenga que estar prestigio, que hay que defender. Eso se van a cargar los dirigentes, decirle a los jugadores reacciones cuando hay y dónde está el sentido de pertenencia. El problema es que el ambiente en Olimpia no es. No es lo mejor. No es. El propio ambiente genera. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Saludos para la mesa, la audiencia. Seguimos todo ya lo de Ramón Sosa, asistencia, golazo el tercero, la alegría y entre el llanto, la ovación del público de Talleres. ¿Hablaste con Ramón Sosa, Daniel? Sí, hablé con él. Bueno, obviamente lo felicité y bueno, no, nada, o sea, ese momento se quebró porque todo el estadio lo ovacionó y nada, son cosas que pasan por la mente de los chicos cuando reciben un reconocimiento de ese tamaño, que ya lo venía recibiendo, pero bueno, nada, bien, el chico está muy bien, es querido, obviamente, ídolo en el club y todo más que bien, tanto en lo deportivo como en todo aspecto con Ramón y el club. ¿Y a su contrato con Talleres, pero hasta cuándo es? No, si recién llegó, tiene 2 años y algo más de contrato. Está bien, pero debo preguntarte, a este ritmo y cómo va la oferta, ¿pueden llegar para Talleres? Puede llegar, Talleres no es un club que se apura para vender, yo estuve por Europa, hubo muchas consultas, vamos a ver qué pasa, pueden llegar, si llega algo así, digamos, imposible de rechazar, lo van a aceptar, y si no, van a seguir, va a seguir, tiene Copa Libertadores, Talleres es un club que esté necesitado, te lo puedo asegurar, vendió este mercado por muchos millones, o sea que todo se hace pausadamente y coordinadamente con la gente, que tenemos una relación excelente de hace muchos años con ellos, así que nada, estamos esperando que surjan cosas, digamos, de esas que sean buenas de verdad, de Europa, pero consultas hay un montón. Si se va a Europa, ¿sería en enero? No, y eso es lo que te digo, no se sabe, no es el mercado más fuerte enero, así que no se descarta de esperar hasta mitad de año, se puede conversar, yo tuve conversaciones en Europa con algunos equipos que consultaron, pero no hay ninguna oferta, ni mucho menos, y todo queda a conversar en los próximos meses, y alguno por ahí que tenga alguna necesidad pueda llegar a hacer una oferta, bueno, se verá, y que Talleres la acepte, porque Talleres no es que Talleres vendió mucho, entonces está pensando en lo deportivo y ayer con la clasificación a Copa y todo eso, posiblemente quiera esperar un semestre más. ¿Y de Europa qué club? No tiene sentido porque no hay ofertas, hay muchos. Pero vos dijiste que hay tentativa, tiene un costo el jugador. Talleres habrá puesto precio. No, yo sabes que yo no hablo de plata, pero solamente te digo que va a tener que ser un precio altísimo para que Talleres se... Bueno, no hablo de plata, pero precio altísimo. ¿Es altísimo cuánto más o menos el mercado? Para que sea altísimo. La cláusula de salida. ¿Y cuánto es la cláusula de salida? Y no, es alta, es muy alta. ¿Aproximadamente cuánto, Daniel? No quiero especular con plata. Es un precio alto y punto, nada más, ya se verá en el momento dado, porque también hay una confidencialidad de contrato y no quiero yo romperla. Muy emocionado, muy feliz el jugador y el público de Talleres. Sí, el jugador realmente, por su forma de jugar, emociona. Yo creo que incluso, vos fijate que en la selección paraguaya las situaciones más claras de gol en el último partido la tuvo Ramón. No, el chico está muy bien, él está muy bien. A nosotros no nos asombra nada. Siempre pasa lo mismo, creo que lo hemos hablado muchas veces en todos estos años.
¿Cuál es la duda que tiene cuando los jugadores suben de nivel, o sea, van de equipos más grandes a compromisos más importantes, si esos compromisos los pueden asimilar bien? Bueno, esto está pasando con él, que en la selección, ni que hablar en Talleres, o sea, él fue creciendo mentalmente y cada paso que da parece que se simplifica, tiene más confianza, porque esto es un tema de confianza, el fútbol, cuando vos tomas confianza, y bueno, y después es un chico extraordinario y es muy querido en todos los planteles. Vos preguntar a cualquier técnico que lo tuvo y vas a ver lo que te va a decir de él, que es un chico súper profesional, la famosa esponja, y que vos le marcás conceptos y él asimila, y así fue creciendo y yo creo que no tiene techo. Muy buen momento, Ramón Sosa, así que gracias, Daniel, por tu tiempo, por el informe y estos dos opiniones que no conocés. Te quiero hacer una mención. Debutó un chico en Olimpia que nosotros venimos trabajando 17 años, Derly Martínez. Seguilo, miralo. Jugador extraordinario. Debutó el otro día contra Libertad. Ante Libertad, sí. Ingresó en los últimos minutos. ¿Y que para hablarnos más de él, arrancó donde? ¿En Tembetarí, en el interior? ¿Dónde, Daniel? No. Un jugador que lo trajimos del interior. ¿Cómo se llama? Y está hace mucho tiempo. Y es un extremo, un media punta y medio pequeño, pero que tiene una habilidad. Bueno, por eso ha debutado, no tiene 17 añitos recién cumplidos. Bueno, pero ya está creciendo como empresario, Daniel. Es un jugador, te puedo asegurar que es un jugador muy distinto. Mírenlo, ojalá que pueda plasmar en los próximos, sin apuro, ¿no? Porque no son chicos para apurarlos, pero para mí tiene Olimpia unos jugadores ahí abajo de esas categorías muy buenos. Ojalá que se le pueda dar. ¿En qué año vino Olimpia? ¿Cuántos años tenía? Y hace 3 añitos, con 14 años, 15, no me acuerdo. Daniel, nosotros teníamos en la pensión nuestra, tenemos una pensión y seguimos todo el proceso con él, y chico extraordinario, mágico es la forma de jugar de él. Ojalá que pueda reflejar esto en primera. Dani, ¿y cómo está lo que va a hacer el año que viene para Tembetarí? Con el ascenso intermedio. Germán Cafa te habla y te dice Dani. ¿Me escuchaste, Daniel? Tengo confianza con Dani. Es un amigo. ¿Cómo está Tembetarí para lo que es 2024, intermedia? Estamos trabajando fuertemente. Ya conformamos el 50-60% del plantel, que es un poco los que teníamos, más todos los chicos que ya firmaron su primer contrato. Y estamos en la búsqueda, algún extranjero va a venir, y estamos esperando algunos jugadores importantes de la intermedia. Nosotros la base la tenemos, estamos complementando con 6 o 8 jugadores que queremos formar un plantel competitivo, y estamos paralelamente, porque empezamos la construcción del estadio en Maramburé, en Luque. Estamos ya avanzando con la construcción de nuestro estadio, que es nuestro gran desafío. No creo que lleguemos para las primeras fechas, pero estamos trabajando fuertemente en la construcción del estadio para tener ya nuestra casa definitiva y que anclarnos en un lugar y tener una identidad y todo lo demás. Estamos en eso, así que todo muy bien, todo más que bien. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Daniel. Saludos, chao. Chao, Daniel Campo. Comenzamos hablando de Ramón Sosa. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubilog, alarmas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Fracción Parques de Cordillera entre Atiraica y Cupé. Lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas. Cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Cómo te va, Antolín? Hola, Arturo, ¿cómo te va? Muy bien, entrevistado por varios medios, ayer la emoción, la familia. Voy a ir a la pregunta directa, Antolín, ¿sí? Bueno, Arturo. Sin adelantarnos a los hechos. A través de los colegas de Tigo, estaban anunciando que vos podrías ser técnico de la Reserva de Olimpia. Nada oficial hoy por hoy. O sea, se habló en su momento, a principio de año, en ciertas funciones de todo el club. Yo dejé bien en claro que quería dirigir, que
como forma de agradecimiento, porque en casa, me siento como en casa en el club, y como forma de agradecimiento ellos tienen la última palabra, ya sea reserva o no sé, en otra categoría, pero eso queda decisión del club. Ellos me habían comentado acerca de gerencia, acerca administrativa, pero yo dejé bien en claro que no era lo mío, que no me veía dentro de cuatro paredes, que lo mío era el campo de juego. Así que hoy la prioridad lo tienen ellos, y vamos a ver, seguramente cuando termine el campeonato me comentarán su posición y su forma de pensar, y de ahí en más se verá el futuro. Yo digo, esto de la reserva tiene que haber acercamiento con Arce, que está para continuar, porque es como que no se puede desprender reserva de primera. ¿A vos te interesa estar en campo, dirigir reserva formativas, Antolín? Yo no descarto nada, me he preparado como entrenador, y lo que venga será aceptada y bienvenido, y daremos una nueva carrera, un comienzo nuevo, así que lo que venga. Lo que venga, pero a vos te interesa Olimpia, ¿seguir en Olimpia? Sí, ya lo conozco, o sea, tuve muchos años, conozco cómo es la institución, conozco casi a todos los chicos que están ahí también, o sea, pero como te digo, ellos tienen la última palabra y dependerá de ellos, y de ahí en más veremos si es en Olimpia o si es en otro lado. Bueno, pero la posición tuya es campo de juego, con lo que te enseñó la vida, futbolísticamente hablando. Estás diciendo que te gustaría más para futuro estar en campo, por decir, dirigir, orientar, entrenar, y estamos Correcto. En duple con NPI ahora, con Nicole, con Diego y con Ernesto. Estamos, compañeros, hablando con Antolín. Antolín, ¿tu cuerpo técnico está ideado quiénes van a conformar? Sí, ya tengo conformado. ¿Quiénes son los que te acompañan, Antolín, en el cuerpo técnico de Antolín Alcaraz? Hoy por hoy no voy a dar nombre, porque algunos siguen en actividad, pero ya lo tengo bien conformado. Se verá de lo que uno tome en principio, y de ahí en más hay que ver también la disponibilidad que ellos tengan en ese momento, si ya han decidido también estar o no estar en este nuevo rubro. No, está bien, estamos viendo tus imágenes, el reconocimiento, tu despedida, todo muy emotiva, en Olimpia, comenzando con Cardona, Peche, ahí los integrantes del cuerpo técnico y miembros de la comisión directiva y vos. Antonín, estos que van a trabajar contigo en el cuerpo técnico, ¿están en actividad? 1 o 2, el resto no. ¿Cuántos son? Lo básico, un ayudante de campo, un preparador físico, y de ahí en más también tengo un tratador de arquero, y tengo otros 2 más que dependería también si ya están a disposición de dejar su carrera. Claro, no queremos apresurar a nada, pero como periodista queremos informar correctamente. Te preguntamos y vos vas a entender, Antolín. ¿Está conformando un cuerpo técnico de 7 personas más o menos? No, 7 en realidad con plan B. O sea, en realidad 1, 2, son 4 lo fundamental. ¿Y ellos qué te dijeron? No, bien, ya están disponibles, están con todas las predisposiciones. Y nos vamos sin nombre, ¿te parece? Y nos vamos sin nombre. No, por el momento nos quedamos sin nombre, y en su momento, cuando esté algo, ya seguramente y públicamente saldrá todo. Bueno, pero Olimpia tiene hoy, si hay posibilidad que siga en Olimpia, seguirás como técnico, no en otra función. Estamos hablando de reserva para abajo, porque Arce es el principal. Sí, correcto, eso sí. Y voy a hablarte con Antonio, le dijiste, mira, parece que me quedo como técnico de la reserva. ¿Con quién? Con Chiqui Arce. No, hablé de lo que a mí me gusta, o sea, de qué iba a hacer después de dejar el fútbol, eso sí. ¿Y qué te dijo, no le dije en ningún momento que yo quería ser entrenador de tal o tal división, o sea, nada, conversamos tranquilamente, le dije cuál era mi posición, donde le puedo retiro, y nada, bien, la verdad, bastante bien, pero en ningún momento dije que quería ser de tal categoría. Ah, bueno, pero sí lo hiciste saber. Sí, o sea,
todos saben de mi posición, así que siempre fui claro en ese sentido. Todo el gerente, el Aitor, Carlos Aitor, sí. Todos saben ahí. Entonces, hay que ver lo tuyo. Y la despedida ayer, Antolín, beso, abrazo, jugadores, chicos, contanos. Sí, emocionante, ¿qué puedo decir? Me vi reflejado en esos chicos que están con una ilusión, un sueño de ser estrella el día de mañana en esta profesión. Me vi reflejado en ello y la verdad muy emotivo estar ahí con toda la gente, la hinchada, colegas que siguen también ahí dentro de la cancha, con los cuales he compartido momentos muy lindos, que están hoy por hoy en actividad y que están disfrutando y están en un buen momento. Y también que coincida los dos equipos con lo que estuve acá en Paraguay compitiendo en el fútbol profesional. Se ha sumado tantas cosas y la verdad agradecido que tuve la suerte hasta en ese sentido de tener a los dos clubes con los cuales creo que he tratado de hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Lo final, Antolín, lo que vas a dejar como técnico, lo que aprendiste en cuánto tiempo. ¿Tenés alguna enseñanza técnica, o sea, en particular, que vos decís, esto es lo que quiero implementar? El crecimiento del jugador, por supuesto. O sea, que el jugador crezca a nivel individual y eso quiere decir que en colectivo también van a crecer todos. Así que nada más eso, que crezcan futbolísticamente y que después se vea dentro del campo ese crecimiento. Creo que la faceta de entrenador es eso, ¿no? Más allá que todos queremos ganar, que todos queremos el triunfo, pero eso no es algo que se pueda garantizar. Sí, el crecimiento del jugador, que creo que esa es la tarea de todo el mundo, ¿no? Como entrenador, que el jugador crezca y mejore en el día a día y que todo el plantel crezca y que consiga y que demuestren logros deportivos ese crecimiento. Finalmente, Antolín, el tema Olimpia. Momento difícil, ¿no? Muy difícil. Sí, complicado porque no era lo que esperábamos, ¿no? No era lo que nos propusimos durante el año, el de no clasificar a un campeonato tan importante a lo que Olimpia siempre estuvo acostumbrado. Un fracaso para todos. Fracaso no están en la Copa Libertadores. Correcto. Fracaso no está acostumbrado a eso. Sí, es un fracaso porque el club está acostumbrado siempre a eso, pero bueno, ya está. No se puede ir para atrás, así que a mirar con positividad y con grande expectativa a la Sudamericana y ojalá se pueda hacer una buena campaña ahí y se traiga ese trofeo que le falta al club. ¿Vos querías ver adentro a Silva, a Torre, a Otálvaro ayer? ¿Cómo? ¿Querías ver en la despedida a Otálvaro, a Torres, a Silva? Sí, cómo no lo voy a querer ver ahí despidiéndose como corresponde también, ¿no? Porque más allá de los últimos episodios, no podemos dejar de lado tantos años y tantas cosas que pasaron también dentro del club y que consiguieron cosas importantes y han aportado, más allá de poco o mucho, han aportado también a eso y creo que se hubieran despedido con una mejor imagen, creo yo, no sé, pero creo que no vale la pena manchar tantos años por ciertos momentos puntuales. Se entiende, y hasta ahí vas a decir porque muchas cosas te podés reservar. Correcto, nada más que agradecido, yo los conozco personalmente, ¿qué puedo decir? Personas espectaculares, como jugadores también, profesionales, después podemos apuntar a cositas en la vida privada de cada uno, pero de eso nadie se salva. Así que nada más agradecido de haber compartido con grupos de personas excepcionales. Antonio, lo último, cuando te estabas retirando, después del homenaje que se te en el buen sentido, algo te dijo Roque al oído. ¿Qué te dijo Santa Cruz? No, siempre bromeamos, siempre. No, pero ¿qué te dijo, Antonio? ¿Algo te dijo que...? Nada, cositas así. ¿Y esa cosita qué te dijo Roque?
No, que no tiene nada que ver con el ámbito futbolístico. Si somos colegas, somos amigos fuera de la cancha, y con Tacuara, con todo. Pero Roque te dice algo ahí, y vos está Caballero al lado, y después te va, y te da la vuelta otra vez, Antolín. Sí, nada que ver con lo deportivo. Bueno, se llama una charla fuera de la cancha, entre comillas. Sí, correcto, entre dos compañeros, entre dos amigos que han compartido mucho en este deporte y la verdad espero que sigan disfrutando de este deporte tan lindo hasta donde ellos crean que es suficiente. ¿Cómo queremos? La verdad, una admiración por todos los profesionales que son. Está bien, un segundo. Tiro libre, Monela Gonevisa, Aureliano Torres, cuando es tiro libre, Aureliano tira, levanta el brazo derecho, Monela, Aureliano tiro, golpe de cabeza, Alcalá de cabeza al poste izquierdo del arquero Buffon. En el recuerdo tiene el homenaje a Salvador Cabañas. Pisa el habitante en las eliminatorias. En el recuerdo al mariscal se llevó a Alcalá para poner este grito de gol en todo el país. Lo hizo Alcalá de cabeza al poste izquierdo y Paraguay. La albirroja gana 1-0. Alcalá gira lo mejor del partido. Atrás y adelante con el gol. Paraguay le gana a Italia. Alcalá, Paraguay gana. Gol Paraguay en Ciudad del Cabo. Paraguay gana 1-0. Recordamos tu gol Sudáfrica 2010 ante Italia, gol a Buffon 1-1, centro de Aureliano Torres. ¿Qué fue la selección para vos? Contanos, Antolín. No puedo decir. Momentos fino que me ha dado la selección a ese gol que queda en la memoria hasta que ver este planeta, así que cada vez que lo emociona los colores de la selección, solo momentos lindos, no recuerdo nada negativo en la selección. Fueron momentos espectaculares, momentos únicos y nada. Se cortó, momento único, se cortó. Agradecer, Antolín, momento único en la selección. ¿Qué tal, Ernesto, Nicole? Estamos viendo el gol, Arturo, el gol de Antolín. Estamos repasando ahora. De tu relato, el gol. Es el gol. El 10 de junio. Ahí está Valdés, ¿verdad? Sí, Aedo, centro de Aureliano y Alcaraz con golpe de cabeza. Al poste izquierdo. Sí. Es el 1-1 contra Italia. Lucas Barrios, ahí estamos viendo a Lucas también. Sí, ahí está el gol. Qué pena se cortó con Antolín, pero le estamos muy agradecidos. El festejo paraguayo en Sudáfrica, que fue la mejor posición paraguaya en las Copas del Mundo. Y bueno, está bien recordándolo a él. Bueno, compañeros, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, Arturo, muy bien. Estamos con Diego porque Nicole está en una nota exclusiva con un jugador de fútbol importante que acaba de volver al país, así que la tenemos enseguida, vamos a tenerla por ahí. ¿Con quién nota está haciendo? Y está buscándolo al señor Antoni Silva. Que viene para Nacional. No quiere hablar de eso Nacional, ni el propio Pumpido, quiere que termina este campeonato. Lo que sabemos que está volviendo a Nacional y Nicole va a entrevistarlo a Antolín. Hablamos con quién, Gustavito. Osvaldo Fran, tema Bobadilla. Sí. Que ayer salió lastimado, médico de la selección. Bueno, el caso de Damián, aclararte también por otro lado que es importante, él está a cargo del Club Cerro Porteño, pero también anoche el doctor Aldo Martínez me comentó de la lesión que tuvo durante el desarrollo del juego de ayer contra Nacional. Él tuvo una contusión torácica, estuvo con una dificultad respiratoria momentánea, temporal, y tiene a nivel de las costillas, tiene 3 costillas fracturadas. Eso es de acuerdo al reporte del doctor Aldo del Club Cerro Porteño. ¿Y cuánto tiempo es? Y habría que ver, Arturo, generalmente se habla de un proceso de 6 a 8 semanas aproximadamente, ¿verdad? Las especificaciones técnicas así de la fractura, sé que son fracturas que no están desplazadas, pero el proceso de recuperación de una fractura costal es de ese tiempo aproximadamente. ¿Eso requiere algún tipo de cirugía o cómo es el proceso para que se llegue a la normalidad de vuelta a eso? Hay casos eventuales donde sí podría ser sometido a una cirugía
ya teniendo en cuenta una especificación técnica de la fractura, nosotros hablamos del tipo de fractura o la personalidad de la fractura, pero de mayor manera o estadísticamente el tratamiento es un tratamiento conservador, donde se espera el tiempo prudencial de recuperación y el tiempo de consolidación para que después el atleta pueda volver a una actividad deportiva. Como que se vuelve a pegar el hueso, perdón por la pregunta de esta manera. Así mismo como decía Arturo. Y es muy importante, doctor, la inmovilización, porque eso inclusive le puede provocar un neumotórax que se complicaría más, ¿verdad? Sí, al no estar desplazada la fractura, tu riesgo de neumotórax disminuye. Al ser una contusión, uno podría tener un factor agregado que es un hemotórax, pero lógicamente eso disminuye en riesgo al no estar desplazados los fragmentos o no estar desplazada la fractura. Entonces consideramos de que podría ir bien con un tratamiento conservador. Sobre Almirón le quiero consultar, ¿estaba en los planes que juegue tan rápido? No sé si sorprendió o de hecho él no vino a la selección pensando en los partidos del fin de semana, la Champions que juega ahora. ¿Cuál es el caso específico de él? En su momento habíamos hablado, Miguel se lesionó el sábado 11 de noviembre, el proceso con la selección comenzaba el 13 de noviembre, estuvimos en contacto y había yo mismo visto las imágenes que me enviaban del Newcastle. Él tenía una lesión mínima, muy pequeña, que como había mencionado yo, probablemente necesita un proceso de 10 a 15 días. En el proceso normal, él tuvo una recuperación normal, habitual, y lo cual le puso en condiciones para poder disputar su partido del sábado o domingo, no me acuerdo bien. El sábado, que yo creo que Miguel tuvo una participación bastante buena, contento por su recuperación, contento por su rehabilitación, pero respondiendo directamente a tu pregunta, sí, es algo que estaba dentro de las alternativas de que él se recupere. Como había mencionado yo en su momento, era una lesión de no más de 10 a 15 días. Lastimosamente la lesión de él fue el 11 y nosotros jugábamos el 16 el primer partido contra Chile y jugábamos el 21 el segundo partido contra Colombia, lo cual nos condicionaba mucho a nivel Paraguay de que él pueda participar en las mejores condiciones y lógicamente iba a significar o que él baje del nivel o que se lesione más grande, ¿verdad? Esto decía el doctor Osvaldo Ifrán, médico de la selección nacional. No sé si mencionaron o no, pero también Jordan Santa Cruz, hay que ver lo de Jordan. Lo decíamos con Víctor Villalba en la transmisión, fue retirado en una ambulancia, en un momento dado lo tocan en la media cancha, sintió un golpe en la cabeza, cae sorpresivamente, a muchos asustó lo de Jordan, se recuperó, volvió a jugar, lo vuelven a lastimar, cae al piso y terminó derrumbado y después salió en ambulancia, creo. Sí, tiene una fractura de la mandíbula, Ahí fractura está. Con desplazamiento de la mandíbula tiene Jordan Santa Cruz. Hay que hablar con el médico nacional. Sí, con el doctor Montiel, el hermano del de Cerro, el hermano gemelo. ¿Y eso qué significa para un jugador? Y fractura ya sé, con pero desplazamiento es grave. Sí. Está haciéndose pero quedó desplomado. Sí, cayó un poquito, asó mucho, Arturo. No, porque queda quieto, tieso, sí, totalmente. Y después comienza a mover las piernas, sí. Y ahí como da esperanza porque él se queda quieto. Pasa que él cae y ahí se asustan los jugadores por el tema de la lengua y rápidamente le mueven la cara para evitar eso y ahí le dan la vuelta y ahí comienza a mover. A mover las piernas. Pero después él siguió jugando el partido. Sí. Y hay otra en la que vuelve a chocar en el segundo tiempo y cuando él pide el cambio, ahí se marea, decía Pumpido, y cae. Y lo tienen que retirar. ¿Y no hablamos nosotros de eso con Pumpido? No, realmente. ¿Y por qué no hablaste con Pumpido? No, a mí se me pasó. ¿Y hubiera hablado ni con Pumpido? Sí. Y ahora justo... Llamarle a Pumpido en línea privada, cómo está, voy a escribirle cómo está Jordan, qué dicen los médicos. Por cierto, lo que dice Diego, el jugador utilísimo nacional. Sí, y si es fractura, como se dice, es complicado. O sea, ya olvidaste este torneo. Sí, este torneo ya no. Para hablar con Jordan. Él no va a poder hablar ahora. Y no creo. La verdad, si tiene problemas de mandíbula, tenemos que desear lo mejor para Jordan Santa Cruz por lo que pasó, ¿verdad? Porque ese tema no le preguntamos a Pumpido. A mí se me pasó realmente. Ahora que Diego lo dijo, justo hace un ratito me avisaban que tiene una fractura con desplazamiento de la mandíbula y que quedó él para hacerse estudios en el sanatorio, porque mientras tanto tiene que seguir confirmando
otras situaciones. Hablamos con Hilario Navarro, vamos a hablar con Hilario, ponemos Hilario. Hilario Navarro, Diego. Estamos cerrando el contacto. Estamos con la nota con Anthony. Con Anthony Silva. Podemos... Y así nomás nos despiden como si fuéramos nosotros. No. Por lo menos chau, adiós, hasta Gracias, mañana. Arturo, hasta mañana. Un placer. Ahí levanten los pañuelos blancos. Te queremos, Arturo. Un placer. Igualmente, adiós, chau Ernesto, chau Diego, chau. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CCA llamando al 0983-459-139 o en proven.com.py con Leucoité. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. 1239. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿Quién es el técnico de Cerro? Y ayer Bernay en realidad ya daba a entender, de hecho, como se dice, un secreto a voces, pero el propio Bernay ayer dijo, veremos el entrenador que venga para ver cuál es la planificación a partir de ahora. Y él decía, su contrato con el club termina a fin de año. Y eso a mí me da a entender que hasta dejó la duda de si sigue o no en la estructura de formativas para la temporada que viene. O si suele ocurrir, te va a primera, claro, con otro técnico, con otra idea, con el gerenciamiento. Así pues suele ocurrir. Y aparte, Arturo y compañero, visibilidad, puede que algún equipo ya lo llame también. Tomó el gustito dirigir la primera, claro. le fue bien, porque entre todo le fue bien. Sí. Y quizás él diga, no, ahora quiero dirigir primera división y busco otro rumbo. O sea, de lo que sabemos, él está en los planes de Cerro, pero en formativa. Qué decisión, claro, en formativa, por supuesto, como coordinador. Sí. Pero habrá que ver qué decisión personal. Porque vos sí que le gusta la idea. Sí, claro que le debe gustar la idea. Yo creo ¿Por qué no? Yo creo que sí. ¿Por qué no? Yo creo que sí. El técnico que viene... Y aparte tiene su cuerpo técnico armado con Ale Silva. El técnico va a ser extranjero para Cerro. Yo creo que sí. Y yo creo que va a ser argentino. Juguero estuvo el fin de semana en Argentina. Sí. ¿En dónde? En Argentina. Vio este último, vio Vélez Colón. Yo eso no sabía. Sí, subió su estado de Instagram y coincide, podría ser por el tema entrenador o también por el llevar refuerzos. Y en lo cual Aquino hizo un golazo que le dio el triunfo. Que viene haciendo el muy señor bien. de los golazos, le llaman ahora porque fecha muy bien viene haciendo goles y siempre de buena factura en Vélez. Así es. Ayer hablábamos con Juan Carlos Petengil antes del partido y él aclaraba que en realidad la presencia de Cubero no tiene que ver con eso, por lo menos así dijo, con el tema de entrenador, sí con futuros torneos juveniles para hacerlo en Argentina. Y también probablemente con la pretemporada, porque decía, la mitad de la pretemporada Cerro la va a hacer en Argentina y probablemente tenga que ver con amistosos. O sea, la mitad hace aquí en Paraguay y la otra mitad en Buenos Aires. Se descarta los Estados Unidos, México. Y por de pronto sí, por la idea es Buenos Aires, justamente Jubero está... Y la cercanía igualmente. Y sí, eso pasó en la época de Astrada, ¿se acuerdan? Astrada hizo una parte en Buenos Aires, cuando era el técnico de Cerro. Ahora BNF es más digital, seguro y accesible. Te presentamos nuestra nueva app, nueva banca web y la nueva versión de nuestra billetera electrónica Virú. Accede y gana tiempo libre para vos. Más información en bnf.com.py. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mezzani. Próbalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mezzani, la combinación perfecta para tus asados. 12:42. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Samber es territorio Visión, aprovecha los beneficios en la capital del verano. 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /territorio Visión. Visión, más digitales, más humanos. El tema de Olimpia que está más confuso, el panorama. Sí. Nadie habla. Sí, tiene $2 millones que pagar. Nadie habla. Difícil. Yo vengo dirigiendo hace 15 años y nunca ningún dirigente o ningún
ningún presidente en este caso o departamento de fútbol nos ha bajado la línea para poder conformar o determinar quiénes se quedan o quiénes se van. Cabe a vos o a la gente creer o no eso. Nunca nos ha pasado. El día que nos pase me voy a dedicar a otra cosa. O sea, esta fue una decisión que ya se venía manejando. Usted en su momento, me acuerdo que había dicho, me gustaría contar con algunos. No, lo que pasa es que nosotros fuimos llevando, ¿no? Esperando que sacáramos lo mejor del plantel, imaginando, como dije hace rato, el contexto, la situación. No estamos seguros todavía si se va a abrir la ventana, si vamos a poder contratar. Entonces imaginábamos que sostuviéramos un rendimiento deportivo. Fue eso lo que le dije a grandes rasgos. Hablamos mucho con los tres, con Sergio primero, con Iván después y último con Ale. Y fue totalmente una cuestión deportiva, digámosle. Después lo otro es institucional. Yo no tenemos absolutamente nada que ver en eso, en la forma, en la manera como el club decide comunicar, terminar, hablar, decir. Pero yo entendí que tu pregunta era si la directiva fue los que decidieron, los miembros de la directiva, sacarlos o no. Esa fue tu pregunta. Mi pregunta fue, sí. ¿Una decisión netamente de la directiva? No, fue una decisión, el sacarlo o el informe. No, sacarlo. No, fue una cuestión totalmente deportiva. La directiva no tuvo absolutamente nada que ver en eso. Obviamente uno tiene reuniones, se sienta, opina, sugiere, ve las probabilidades, pero es el cuerpo técnico el que se tiene que encargar de eso. Eso de decir la falta de tacto me parece totalmente sacado de foco. Falta de tacto es después de perder un partido salir a farrear. Falta de tacto es después de perder un partido salir a farrear. Es que eso es falta de tacto, estando al día con los salarios, no concentrar por una cuestión de premios, ¿verdad? Cuando que nosotros hacemos un contrato por el salario. La falta de tacto, creo que de parte de ellos es responderle a la hinchada cuando haces un mal partido. Apoya, se perdían partido y salían a farrear y de vuelta estaban en la mirada de toda la gente, ¿verdad? Ir y eliminarte contra el equipo titular, contra el equipo de San Lorenzo, es totalmente de otra categoría. Eliminarte de la Copa Paraguay, eso sí es falta de tacto. ¿No te sorprende lo de Ale Silva? No me sorprende porque el año anterior ya pasó lo mismo, cuando iba a liberar su pase. ¿Y por qué siguió? Bueno, porque teníamos contrato. ¿Vos ya estabas en desacuerdo con que siga? Estaba en desacuerdo. Se amotinaron y no concentraron, encima fueron y perdieron ese partido. Por falta de pago en los premios. Por los salarios estaban al día. Sí, está bien, pero ¿esa es una decisión grupal o él fue el líder? Siempre tenía un cabecilla. ¿Y quién es el cabecilla? Alejandro Silva. ¿Le siguieron a él? Claro. ¿Y cómo se puede mantener una cosa así? Y lastimosamente se tiene que mantener, tenés que tragar sapos y culebras y avanzar. No, Pedro tiene esa forma de ser, siempre lo hace, nadie lo para, ha sido así a la balota de este referido. No trabaja directamente en el vestuario alrededor, no es. Olimpia hoy tiene un formato de gerencia deportiva, es ahí por el que tiene el contacto directo con nosotros y nosotros después con algunos dirigentes y con el presidente. Y obviamente él le cuesta cerrar la boca, ¿verdad? Entonces es su opinión, hay que respetar, pero no. Invasión, no sé, hay algunas cuestiones que tiene libertad como cualquier dirigente o como cualquier hincha de opinar, y normalmente ocurre eso cuando la situación no es buena.
Atención a pedido del público, extendemos el Black Friday y hasta 70% de descuento en todos los productos por todo noviembre. Comprando podés ganar la promo de 2.000 millones en premios. Llámanos al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. En Siopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales, te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Seguinos en Facebook e Instagram. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Luque Asunción y San Lorenzo. Está Francisco. Hola Arturo, saludos para todos. Lo de Chiqui, con su consentimiento se fueron los tres. Sí, Lectura, sí. él mismo dijo, si se quiere despedir Anthony y le dicen que no, es una cuestión ya dirigencial seguramente, si se van que se vaya. Anthony. Chiqui empleado, Alessilo. Chiqui empleado del club. Claro. Entonces es para una plática mucho más extensa, explicativa de lo que puede decir Chiqui Chiqui, por respeto a él, de él mismo, porque Antolín no me dejaron despedir. Así dijo Antolín. Y si yo soy técnico, puedo decirle a la dirigencia, Ale Silva, no me dejaron despedir. Yo le puedo decir, pero un ratito, ¿quién no te deja despedir? Voy a hablar con la dirigencia, que te deje despedir. Ese tema es muy complejo lo que pasó. Sí. Muy complejo. A mí no me dan como órdenes, no me bajan la línea. En 15 años de carrera. Sí, acuérdense lo de Guisan Cerro, que dijo quién le dijo que venga. Y después se convenció que era muy bueno Dani Guisa. Sí, que terminó siendo titular. Y terminó siendo titular. Y primero Chiqui dijo no. Entonces el tema de la dirección técnica es muy complejo el tema para poder decir. Tacto, Dice, por ejemplo, no se le cierra la boca, no se le puede dejar callar a Balota, dice. Sí, que sabe cómo es desde el tema de las declaraciones. Él respeta su opinión, pero sabe que... Pero Balota tiene voz y tiene voto. Porque un dirigente para un cargo de vicepresidente debe poner. Yo no creo que un vicepresidente no ponga dinerillo como diría Menche. No hace falta que esté. ¿Sí? Puede estar, para eso está el gerente, hoy está modernizado todo, gerente, Jugueron Cerro, en Olimpia tiene Aitor, trajeron un español. Sí, o es gerencia deportiva, o es secretaría deportiva. Balota puede decir, no hace falta que yo esté. Cuando, nadie le para, dice. Cuidado con ese tema. Y otra cosa, no es para desestabilizar nada ni quiénes somos, eso lo maneja Olimpia. Cuando le preguntamos a Escabones sobre Chiqui, fue corto. Sí, al margen siempre en las respuestas. No quiso profundizar. No quiso que él profundizó. ¿Cuál fue la línea de Escabones? Dijo, y había un técnico que Olimpia lo contrató, cuyo nombre no voy a decir. Me le parezco al doctor Gerardo Acosta. No te voy a decir. Si ahí está Escabones, yo estoy acá, yo le escribí un papelito a Escabones. Doctor, ¿vos estuviste de acuerdo con este técnico? Le decía entre él y yo. Es el que me responde, en Olimpia. No cuando fue presidente. Aclaro. Y fue técnico de Olimpia. Y no le parecía al doctor Escabones lo ideal. Por eso me gusta. Y doctor Escabones, ojalá esté contando, le digan. Y se va a acordar, hacer memoria, doctor Escabones. Porque medio hablaste en voz alta, doctor, y yo estaba detrás. Fue en un vuelo, doctor. Acordate, doctor, ojalá te acuerdes. El tema de Chiqui, cuando dice Pozo Balota, y yo te digo, no se le puede hacer callar. Yo te puedo decir a vos, ¿y quién sos vos para decirme si me puede hacer callar o no? Si el primer verborrágico en el buen sentido de la palabra es Cardona. ¿Quién le dio verborrágico cuando dice diente de comer? Sí, diente apretado, batalla. Cardona al presidente. Al final él le responde al presidente. Claro. Sí, porque es el que le contrata. Hay una comisión directiva. Hay una comisión directiva. Chiqui se hace cargo de lo que dijo y hace. No, Pedro tiene esa forma de ser, siempre lo hace, nadie lo para, ha sido así. A la Balota de Perpetuidad no trabaja directamente en el vestuario alrededor, no es. Olimpia hoy tiene un formato de gerencia deportiva, es ahí por el que tiene el contacto directo con nosotros y nosotros después con algunos dirigentes y con el presidente. Y obviamente él
le cuesta cerrar la boca, ¿verdad? Entonces, es su opinión, hay que respetar, pero no. Invasión, no sé, hay algunas cuestiones que tiene libertad como cualquier dirigente o como cualquier hincha de opinar, y normalmente ocurre eso cuando la situación no es buena. Ahora, ¿cuál fue siempre la línea por la que se manejó Arce con el tema dirigencial, estando en Cerro, estando en Guaraní? Que yo recuerde, nunca se metió en temas dirigenciales. O sea, esta es su línea, él se dedica al trabajo. ¿Quién? Y Chiqui. Y es técnico. Y claro, y se dedica a eso, o sea, no sale de la línea, que a mí me parece bien, ¿verdad? O sea, ¿por qué estar entrando en un territorio donde no le compete, y sobre todo diciendo que espera, ahí nosotros, es el nexo? Antes de escuchar a Chiqui en la conferencia, yo no digo que yo tenga razón, es una reflexión que hago nomás. No hubiéramos imaginado que él hubiera dicho: yo soy el que acepta que se vayan los tres. ¿Cuál es la respuesta de ustedes? Él dice: con mi consentimiento. Ahí está grabado. Sí, deportivamente. Él da ahí una todo, y lo como dice el niño, es decir, no le convence a Arce Silva, no le convence Torres, ni le convence Otalo. Al decir, como dice el niño, dice deportivamente, ¿qué se entiende? No es una cuestión económica. Yo no estoy diciendo si política. Claro, no estoy diciendo cuánto tiene, cuánto gana cada ello. Me cuesta entender eso. ¿Sabes por qué? Porque si vos deportivamente lo estás quitando antes que termine su contrato, quedando 2 fechas, ahí está, de los cuales dos fueron capitanes mucho tiempo en tu equipo. Pero es muy fuerte de que lo quites. ¿Por qué no esperar 2 semanas? Claro. 2 semanas. O llevar al banco, lo hagas jugar de a poquito y termine, gracias por todo. Y ahora te veo del otro lado. Sí. Vos sos el técnico. Sí. ¿Y acaso no estás en derecho de decirle a tu jugador, decirle: ya no te voy a tener, empezá a mirar, a buscar, porque son extranjeros? Sí, le puede decir, pero empezá a mirar otro mercado. Pero hablando del año, Chiqui no fue el del Flyer. El Flyer fue la gente del... No, yo estoy hablando de deportivo, lo otro, estoy hablando de deportivo. O sea, no coincide... 2 semanas. No coincide eso, es decir, fue algo deportivo. Y a lo mejor... Pasó. Una semana antes fueron capitanes uno de los... Y a lo mejor estaba en plan de... ¿Dónde vamos a decir? A lo mejor estaba en plan de Chiqui y decirle: bueno, no te voy a tener más en cuenta el año que viene, te voy a utilizar estos 2 últimos partidos y que sea la... ¿Cómo se rompe la relación? Abruptamente. Cuando Tito Torres dice: me voy a callar por ahora. Porque tiene cuando Alex Silva dice lo que dice: yo estoy con Germán. Vos podés hacerlo, preguntar, que juegue 15, 20 minutos. Claro. Y que se vayan. ¿Por qué se fueron a y dice Arce deportivamente? Claro. Ahí dijo Arce... si él decía: no, fueron por ¿Sabe cómo yo lo veo? Yo lo veo como que Chiqui lo habló con los jugadores y lo manejó de manera interna. La gente externa que no está en el tema futbolístico fue la que publicó el flyer, y ahí se hizo público. Y ahí quedó como desprolijo. Pero sus declaraciones fueron públicas también. Al decir fue deportivo. Claro, pero ya... Y llama la atención. Después. No le queda otra que... Lo que sí es que Chiqui consintió, por lo que se le escuchó, que se vayan, que ya se vayan los 3. Consintió. Claro, él es el técnico. Que ya se vayan los 3. ¿Cómo queda Chiqui con los 3? Porque al decirle Ale tuvo ¿qué dijo? Sí, que él valoraba que tuvo la delicadeza. Claro. Quiere decir que Tito Torres tiene que saber, y Otálvaro, en nuestra misión, que al escuchar al técnico, el mismo técnico le dijo: hasta aquí llegamos. Porque es deportivamente, como dice Germán. Rapaz cara a cara le dijo eso. Pero el futbolista acaso no está curtido, y sobre todo este tipo de futbolista, es decir, bueno, hasta acá llegamos, son ciclos que se cumplen. Claro, pero no terminó el campeonato. O sea, si esperaban el viernes, terminaba y al día siguiente... Al tener un poco de muñeca, decir: bueno, mira, no te voy a tener en cuenta para el que viene, vamos a manejar estas 2 fechas. Tranquilo, capaz que a Homer Banco, listo. O te pongo para tu disfrutar de la imagen. Por lo menos que terminen. Claro, es lo mismo. ¿Me entendés? Entiendo. Que nos tengan continuidad, porque eso fue muy abrupto. Ayer estaba viendo... Muy fuerte. Ayer estaba al tablero en la cancha viendo el partido. No, al final no era Otálvaro, era muy parecido a Otálvaro. Yo levanté ese. Y todo el mundo pensó que era Otálvaro. No, estaba Otálvaro. No, era un doble de Otálvaro. Muy parecido, un hincha que era igualito a Otálvaro. Igualito a Otálvaro. El doble. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Olimpia ahora? Se va Walter González.
Se va el 9, Paiva. Sí. Se puede ir Hugo Quintana. Sí. Se puede ir Hugo Fernández. Se puede ir... El que se va es Sebastián Quintana seguramente. Y vos decís, espera un ratito. ¿Cómo el tema? Quiere decir que todos los que se fueron asistió Chiquillo. Hugo Quintana, porque esa es la información que tenemos, de acuerdo al que le oferta. Si viene, por ejemplo, Libertad, decirle que queremos, Olimpia le va a decir no. Si viene Cerro, Olimpia le va a decir no. De acuerdo al que venga, va a préstamo. Si viene Trinidense, le va a decir que sí. Sí. Ameliano, sí. Claro. Hay un listado de jugadores que están prescindibles, que si se llega Así a una oferta, se van. ¿Y quiénes se quedan en Olimpia? Y los chicos de la Y casa. uno si mira, eran los chicos. Quedó jugando el lateral Olmedo, entró Aaron Páez, debutó ahora Martínez, el chico. La vuelta de Parsahut. Que tienen que aprovechar también. Eso también que es otra es la oportunidad para los chicos. Hay partidos donde vos decís, bueno, tienen que aprovechar también los chicos que vienen de abajo. Es cierto, son verdes todavía, pero para jugar en Olimpia se necesita otra actitud. ¿Sabe qué año tenés que irte igual al año 76? Otra actitud, Arturo. ¿Sabe qué año vos tenés que irte al 76? ¿Vos sabés lo que pasó en el 76? No. Te iba a decir Federico Ríos, cortito nomás, pues le dije a Federico que no quiero ir mal pasado. Si no, irá la leca. ¿Qué pasó en el 76? ¿Quién era el presidente de Olimpia? ¿Dónde pues, Darío? ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extension y olvídate el calor Tokio prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Por el equipo titular estoy mirando el banco de suplentes. Olveira de experiencia. Después ya aparece un chico, Kevin Baez, Marcos Gómez, que entró en el segundo tiempo. Caminando. Delis Martínez, el chico que debutó. Ramón Martínez, el de experiencia. Y después entraron los dos atacantes, Ronald Cornet y Aaron Páez. Ya no estuvo Paiva, ya no estuvo Walter González. Ya no estuvieron estos jugadores y arrancó con Bruera arriba. Y eso de Romaña que sabemos, porque hablamos con el joven Hernán, joven no sé si es, y Austin le puede dar a otro. El tema es que acá tengo, que es alto el monto para Olimpia, porque es para el mercado paraguayo, a lo mejor allá te doy esto. Y acá sabemos que Romaña para quedarse, aparte de Romaña no es el Romaña. Este no es Romaña no es Romaña de la Copa Libertadores. Y entonces Olimpia tiene que sentar postura. Porque dice Germán, dice Francisco, el niño le dio jugadores jóvenes. Olimpia pasó y no hubo caso. Pasó con Horacio Cartes, que me está escuchando la radio, quienes están con Horacio. A ver si yo miento cuando dijo Horacio Cartes, vamos a poner juveniles, y si los juveniles no caminan, cambiamos abruptamente. Y comenzó esa avenida de jugadores de afuera. Ya pasó eso en Libertad. Con Olimpia ya ocurrió. Entonces, ¿ustedes creen que el hincha de Olimpia le va a dar tiempo al de la juvenil? No. Cuando reciba, voy a terminar 2, 3-0, 2-1, y no ganen 4 partidos. ¿Cómo Olimpia va a justificar? ¿Cómo? Si es resultadista, con una notable convocatoria en taquilla, ¿qué va a decir el socio? Respóndame una vez que se abra la ventana. Olimpia va a contratar 4 o 5 de experiencia. Si se abre la ventana. No va a poder jugar. Ya aprendió la lección 40 años atrás o más. El equipo como Olimpia necesita resultado. Hoy. Si no rendía, afuera. Eso, Germán, fue un hervidero y fui testigo. Y me imagino, sí. Pero con la diferencia que Osvaldo le dedicó. No había flyer, como hay flyer, comunicado flyer. No había el flyer. Era tuya mía, mano a mano era en grupo. Ahora todo es así. Comunicado flyer, flyer dice. Y ocurre, había terminar. Ocurre que respóndeme decía Arturo y te quiero responder y ahora ¿vos no sabés de qué te estoy hablando? No, y del 76. ¿Con quién jugó? No sé. Entonces no me podés preguntar si vos no sabés. Sobre el punto. No, es que yo viví la experiencia y ese público de Olimpia no va a cambiar porque es hereditario y peor la preferencia. Esa preferencia va de generación en generación, de generaciones. Esa preferencia de Olimpia debe ser la más pesada del Paraguay. Confirmo. A vos tenés que confirmar. No, pero es. A vos te pusiste la camiseta y vos jugaste, vos confirmás. No, pero es así, o sea, no hay con qué darle. ¿Cómo va a ser Cardona si no paga los 2 millones?
¿A qué jugador le va a contratar? Es más, amigo. ¿Cómo va a jugar con juveniles? Primero tiene que arreglar la casa con lo que está pasando. Encima hay gente dentro de Olimpia, Arturo, de la comisión directiva que dice Chiqui el culpable. Es otra cosa. Pero vos decís, pero ni si viene Guardiola no se soluciona esto en eso, Olimpia. Pacho, El nivel si es así como decís, eso no suma tampoco. No, pero el porque nivel... la misma gente del club le baja la caña a su sí, técnico, eso, imagínate. Sí. Entonces no suma. Ni Guardiola, ni Mandrake. No. Hoy con ese plantel así, y después vos mirás para abajo y decís, bueno, ¿y qué tengo si no puedo contratar? Y lo que tenés te sirve. Entonces es complejísima la situación. O sea, no, el Chiqui está hoy día entre la espada y la pared, porque decís, bueno, lo saco a este, tengo que limpiar, y bueno, ¿pero y qué tengo? ¿Y qué voy a traer? Según lo dijo Chiqui Arce ayer, todos los que continúan es su decisión. Sí. Para no cambiar y decir todos los que se van o se van a ir es su decisión. Entonces, haciéndola más fácil, todos los que se quedan es porque él considera. Así es. Te quedas con mi aprobación. Y después hay un presupuesto que Olimpia maneja. Y tiene que amoldarte como jugador. Tiene que amoldarse a ese presupuesto. Sí. Entonces hay dos cosas ahí. En Olimpia, muy complejo. Súper. Bueno, ¿qué pasó y a quién le dedicó Osvaldo en el 76? ¿Contra quién jugó? ¿En cancha dónde fue? ¿Dónde fue, Darío? La promo como tal vuelve comprando 3 cubiertas, te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas como tal, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Sacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. Probac Lansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. Ya lo dijo el propio Cardona, que están tras Espínola al arquero y Zavala. Sí. Los de Espínola hacemos la pregunta. ¿Y Olveira? Difícil que convivan los dos teniendo solamente... pero espera. Internacional, Sudamericana. Vamos, suponte que Olimpia juegue la Sudamericana, que va a jugar la Sudamericana. Sí. Mata. Sí. No es expresión de deseo, es realidad. ¿Y si queda fuera el primer partido? Terminó todo para Olimpia el año. Vamos a hacer ficticia. Le toca a Meliano, que los dos están ahí. Y que es especialista Meliano en un solo partido. Y queda afuera y chau. Pero deja de percibir la Copa y Sudamericana. Exacto. Claro, y se acaba el año temprano. ¿Y de qué? ¿Cómo el tema? ¿De qué va a vivir Olimpia? No es joda. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Sabemos que Jono Barreto es jugador del helado de Chiqui, lo que hizo en Cerro. Sí. Sí. Y Olimpia le compró el pase, así que tiene contrato largo. ¿Es verdad? Sí. ¿El que se queda es Tucu Salazar? Salazar tiene todavía contrato. Zavala se queda, ¿verdad? Sí, se queda. ¿Y Mateo Gamarra? Y Mateo Gamarra tiene contrato largo, pero si aparece seguramente una buena oferta. Bueno, esa es la línea titular del Olimpia. Titular del Olimpia. Richard Ortiz será el capitán, media cancha. Hay que ver qué pasa con los otros. Hugo Quintana sí se va. Y Marcos Gómez es el que tiene contrato largo. Solo que hoy con el nivel que tiene, pero no habiendo otra posibilidad. Es producto de. Así es. ¿Y quién más a media cancha? Y tiene Fernando Cardoso por fuera. Que se puede ir a la MLS. Puede ser ¿Y después? transferido. Hugo Fernando. Hay que ver fuera. si se queda y después. Sí. Y después ya son los jóvenes. Sebastián Quintana, Hugo Quintana, Manuel Romero. Ya le dije que Sebastián se va a ir. Ustedes no me hicieron caso. Tiene que salir. Sebastián se va a ir a préstamo. Ya le dije, se va a ir a préstamo. Hace 3-4 meses que le dije. El que vuelve 6 meses es Matías Almeida. Vuelve para Sajuc. Después tiene el chico de Tacuarí. La operación con Espínola es así. Olimpia quiere comprarlo, pero para venderlo a Espínola. Ojo con esa situación. Ahí cierra. Porque ahí sí, porque Olimpia quiere comprarlo, pero para después venderlo, porque tiene oferta o gente que pregunta de afuera por Espínola. Claro. Y Olimpia dice sí, pero tenemos que comprarlo. Entonces, comprar por 4 para venderlo por 8. Exacto, así es.
El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Copetrol ya premió a 4 afortunados con los Volkswagen Polo Track y combustible gratis por un año. Carga de 650.000 guaraníes y generas tu cupón. Duplicás cupones cargando Supra 95. Copetrol, vamos. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Este domingo 3.300 guaraníes en premios. En el grandioso una casa quinta, en el poderoso 2.000 millones y sale sí o sí 2 Citroën C3 y una casa a estrenar. CNT, C por Emoy. La última vez que Olimpia no fue a la Libertadores fue luego del Pelante Libertad, ¿vio? ¿Qué es esto? ¿Es 2015? Sí. Arce técnico. No, pero había salido campeón Olimpia en el 2015. Fue a la Libertadores. Jorge Alfonso, miembro del Departamento Médico Nacional. ¿Cómo te va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Bien, Saludos doctor. y ¿Cómo está Jordan Santa Cruz? Vamos directo a la pregunta porque ustedes deben estar muy preocupados, doctor, ¿verdad? Sí, así mismo. Él está con una lesión, está con una fractura de la mandíbula. Sería el hueso del maxilar inferior. Ya fue evaluado por la especialista, que es una especialista en cirugía maxilofacial, y ya mañana mismo va a ser intervenido quirúrgicamente. La fractura de la mandíbula, ¿cuánto tiempo de recuperación conlleva, doctor, después de la operación? Mira, la ventaja de la mandíbula es que es un hueso donde ellos no reciben mucho impacto como sería, por ejemplo, una fractura en un miembro inferior. Aún así, va a llevar un mes a un mes y medio de recuperación, según nos comentó la doctora, la especialista que le va a operar mañana y su equipo. Doctor, y posterior a eso sí, también va a necesitar de una máscara protectora. Sí, justo eso le iba a consultar, si él por un tiempo va a tener que usar esa protección. Se ve de hecho en varios jugadores a nivel mundial después de cirugías como la que se va a hacer Jordan, va a tener que usar necesariamente eso. Tal cual, así mismo. Esas máscaras protectoras lo que hace es redistribuye más bien los impactos. No te va tampoco prevenir de una lesión si es que hay golpe directo o algo así, pero al redistribuir un impacto, entonces hace de que el golpe sea menor y evite en cierto modo lesiones, pero va a tener que usar por un buen tiempo una máscara facial. Gracias, doctor, muy amable, doctor, por esta aplicación, muy amable. A las órdenes, cuando guste. El doctor Jorge Alfonso, miembro del Departamento Médico Nacional. Sí, doctor, ¿le tuvo desplazamiento de tabique nasal? Sí, en la acción con Saborido. Y fractura, 15 días de reposo y ahí se ve si para cirugía no. No, y no llega a la categoría de... O sea... El que causó esa lesión no fue expulsado y luego convirtió el gol para General Caballero. Es Saborido, el segundo gol. ¿El de uno vio? El segundo del ¿Y gol. cómo está Héctor Melgarejo? Cantini vio. Sí, seguro. Porque Llámale justo recibió un golpe. Presidente Ameliano. Allí era para una revisión, le dejó fuera a su jugador y después con ese fue el jugador que le hace el gol, Justito Saborido, y le dejó fuera a Torales. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro comprando productos Shell Lubricantes. Ingresa al link de la promo y completar los datos requeridos. Escanea el código QR en los puntos de venta. Participás del sorteo el 1 de febrero 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. ¿Qué tenía vos, Francisco, en el 76? -9. Buscan por Google cómo terminó el partido. Y buscan Google qué le dijo Valdomínguez la preferencia. Buscan Google quién jugaba en Guaraní, después fue un conocido técnico en el ambiente. Busca cuántos uruguayos vinieron para jugar ese partido amistoso contra Olimpia. En Google buscan por año 76 amistoso con Guaraní en Paraguay, resultado final. ¿Cómo te va, Héctor? Bien, Arturo, ¿y vos? ¿Cómo te va? Un placer, saludos a todos ahí. Bueno, Héctor Melgarejo, presidente Ameliano.
Los compañeros van a hablar sobre el caso de tu jugador, ¿verdad, Víctor, compañero? Sobre el caso de Silvio Torales, presidente. Está con una lesión del tabique. Sí, el tabique y el pómulo, como le llaman ahí, afectado el triángulo de la muerte. Ya, según el informe médico, hay que esperar 15 días para ver cómo queda y a ver si es que se hace de vuelta a un estudio, a ver si necesita o no una intervención quirúrgica. Fue terrible el golpe de recibo. Sí, justo eso le iba a decir en la jugada con Saborido, que justamente no hubo revisión ahí, después Saborido termina convirtiendo el segundo. ¿Cómo lo vio, presidente? Está bien, Carlos Paul, Juan Gabriel, siempre es lo mismo, no tenemos suerte con ellos, ¿eh? Siempre cuando ocurre, uno recuerda los errores y siempre están presentes, ¿verdad? La expulsión errónea de Frederic Alfonso en la apertura, lo mismo de Franco Ortellado contra Olimpia. Bueno, ¿verdad? Estamos acostumbrados, no tenemos suerte, ¿verdad? Pero se dan esas coincidencias, presidente, porque citaba a 2 árbitros y justo la polémica con ustedes con los 2 mismos jueces. Mira, uno no sabe más que si nos pasó también con Alejandro Zamudio. O sea, nosotros son faltas gravísimas donde tuvieron nuestros jugadores que ser reemplazados y en ningún momento hubo revisión VAR o para tarjeta, o también penales que no nos sancionaron a nosotros, que uno compara con los penales sancionados en otro partido y está, o sea, uno compara por ejemplo el de Nacional Ameliano, que el árbitro cobra, el VAR dice que no, va para revisión, no se sanciona y después 2 fechas siguientes el penal que le sancionan a Nacional a favor de Nacional contra Trinidense y no encuentra diferencia, ¿verdad? Realmente no tuvimos suerte con los errores arbitrales este año. Fuimos, yo creo, uno de los equipos que recibió más errores de parte de la terna arbitral. Presidente, saliendo un poquitito de esto, siento, es cierto, la rabia todavía allí en ustedes de la situación arbitral. ¿Cuál es el plan de cara al próximo año? ¿Cuántos jugadores llegarían? ¿Cuántos se podrían ir? ¿O está esperando un poquito que acabe también el torneo para comenzar un poco a hablar de eso? Pero ¿cuál es la idea previa? Es mantener la base. Seguido se sumó una muy buena cantidad de puntos, tanto en la apertura como en clausura. Si uno compara con lo que hicimos el año pasado, sumamos una mayor cantidad de puntos. Ahora tenemos la posibilidad de sumar 3 más. Yo creo que el error arbitral de la semana pasada nos privó también de sumar algún puntito más ahí. Y bueno, es ver que tener, yo creo que hablando con el profe serían 4 más o menos, 5 los jugadores que vendrían, y ver también la situación de los que están a préstamo, el caso de Llovera, por ejemplo, ¿verdad? Cuál es la situación que él tiene, si va a continuar, si va a ser utilizado por Libertad o no. Bueno, pero ya no depende de nosotros eso. Presidente, ¿y cómo está la situación de Papaleo? Porque la semana pasada hablamos con él y él nos decía de que está muy conforme en el club y que le gustaría continuar un tiempo más. ¿Cómo está la situación de él? Y bueno, también recibimos una propuesta de parte de su empresario y sobre la posible renovación y bueno, no llegamos a ningún acuerdo hasta ahora con los montos. ¿Están negociando? Sí, estamos ahí. Presidente, el Llovera debe volver a Libertad, ¿no? Eso ya está decretado. ¿Ustedes van a pedir para que continúe o no? Sí, por nosotros sí. Él fue uno de los destacados, además estaban ahí arriba de la tabla de goleadores. Yo creo que convirtió más goles que incluso de los centrodelanteros, ¿verdad? O sea, fue una de las figuras del Deportivo Emiliano. Sí, por nosotros, ojalá que continúe. ¿Y Libertad qué te dijo? ¿Ya hablaste con tu par de Libertad, presidente? No, todavía no, pues estamos esperando también a ver la lista de ellos, pues hay también algunos jugadores más que nos interesan de Libertad, a ver cuál podría ser el destino de ellos, ¿verdad? Entonces para hacer el pedido de una vez. ¿Y llegaste a escuchar que Olimpia lo quiere? Escuché por los medios de prensa, pero él tiene 2 años más de contrato con Libertad, creo. 2 años más. Sí, según me comentaron, tiene 2 años más. Ya. Presidente, muchas gracias, le agradecemos su tiempo. No, por favor, a las órdenes, cuando gusten.
Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. La Plata Empeño es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Jugá y ganá en el slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Servicios para tu Toyota o camión Hino. Nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Sacando en limpio lo de Olimpia nuevamente, no sé, así como están las cosas, dentro de la lista de prescindibles que podrían ir a préstamo, el caso de Paiva. Lo de Walter González, Hugo Quintana, Sebastián Quintana, Hugo Fernández, no se sabe qué pasará con él. ¿Que se está complicando lo de Romaña? Sí. Hoy indica que es más no que sí. Más no que sí. Buen punto el que tocaban ustedes sobre Espínola, que es compra de pase, pero posibilidad de transferencia. Ahí se entiende, porque les generaría ahí sería un ingreso incluso. Claro, de ganancia. Si no se entiende ante la no competencia, que tiene competencia internacional, pero no es garantía, ¿para qué tener a los dos jugadores de los quilates de Espínola y de Oleira? Yendo un poco el tema de los jugadores prescindibles, digamos, que pueden prestar, que se están hablando, yo digo, están pensando en prestar, pero todavía no sabe con qué te vas a quedar, porque si no puedes traer a nadie y vas a prestar. Dijo en un momento Chiquillo en conferencia, va a depender mucho del tema, él habló una parte de la ventana, dependerá ¿qué trae? ¿Qué puedes traer? Y ahí también liberar. Exactamente. Puede que algunos estén con la intención, pero ver el tema de la ventana de pase. De que buscará y va a hacer todo lo posible Olimpia de poder contratar, va a ser. Claro. A partir de allí también habría que ver quiénes pueden llegar. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresar a universidad.edu.py. En Cantabria sea descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Idoyaga Asunción, Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Fue clarito Antolín cuando habló con nosotros. No le interesa nada lo de cuatro paredes. Campo. Claro, quiere campo, quiere dirigir. Va a ser ya tiene su cuerpo técnico y admitió que le ofrecieron la gerencia del club Oliendo Olimpia. Pero así como está en un alto porcentaje, va a ser el técnico de la reserva. ¿Quién está en la reserva hoy de Olimpia? Juan Ramón Jara es el técnico de la ¿con reserva Beto? ¿O solo él está? Estaba con Beto, ¿no? ¿Con Monzón? Creo que sí. Creo que sí. Hay que ver si se acopla a ese cuerpo técnico o si toma él. Pero la intención es la reserva de Olimpia para el año que viene. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias, calidad Papasa. A todo ponerle pistón y mantenimiento en moto, auto, camión o tractor. Líquido para radiador verde o rojo, pistón y de punta a punta. Pedidos al 0983-119720. Conoce más en bistoni.com.py. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, que ahora se llama Helado Raso. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia, Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es Helado Raso renovado con precios increíbles. Y le consultó Arturo Antolín anteriormente esa situación de la reserva. Decía, veremos qué pasa con lo próximo, en este caso con Antolín. Y hablando del veremos, partido más que importante, sin duda se viene para el Sportivo Luqueño ante Nacional. Está Julio Cáceres en línea. Te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Julio. ¿Cómo está todo allí por el Sportivo Luqueño de cara al partido ante Nacional? De a poquito llegando en la última parte del torneo con la intención de ser internacional, después de sacarse por allí ese peso de encima también que significó la permanencia en la categoría. Bueno, las cosas estamos ahí tratando siempre de buscar las mejores alternativas que tenemos y la ilusión lógicamente es la de poder clasificar. Dependemos exclusivamente también de nosotros y creo que la última fecha también se está jugando muchas cosas, tanto como nosotros como los demás equipos, y bueno, yo creo que va a ser más que interesante esta última fecha.
¿Ya se habló con la directiva de cara a lo que se puede dar el próximo año? ¿Depende un poco de lo que se va a dar ahora o no? ¿O ya hay una charla previa con el presidente para la continuidad, Julio? ¿Cuál es la idea? Bueno, ya habíamos hablado un poco también con el presidente. Lógicamente el deseo está puesto de poder luchar por esta chance. Sería genial como lo venimos marcando. Todo puede pasar porque cambian muchas cosas en el sentido de la posición que pueda tomar también, las decisiones también del club en el plantel en general. Y más me enfoco en lo que es este partido, ¿verdad? Después, como te digo, va a ser mucho mejor todavía si las cosas se consigue esa posibilidad y están en nuestra posibilidad. Solamente es cuestión de trabajar, poder concretarla, que sería una satisfacción espectacular de poder lograr eso. Luque tiene prácticamente 5 años de no participar en torneos internacionales y después de haber tenido el descenso, hoy día de jugar nuevamente en primera y tener esa seguridad de seguir en la máxima competencia, yo creo que también es algo muy importante porque siempre había manifestado que el equipo necesita nuevamente tener esa confianza en primera división, algo que no es fácil. Ya se viene viendo también cómo es el desarrollo del campeonato y ojalá que a partir de ahora también el Sportivo Luqueño también pueda ir pensando un poquitito más también en pasar la línea, ¿verdad? Buscar siempre mejorar, en el sentido de que el año que viene hay que tomarlo con otra determinación, si es posible, ¿verdad? No pasar esta misma situación de estar peleando siempre por el tema del descenso. No es fácil, pero el fútbol también te da esa posibilidad cuando todos nos dedicamos en la misma cosa y llevar un trabajo serio y un proyecto bueno, siempre se llega al objetivo, ¿verdad? Dentro de eso y la charla con el presidente, ¿hay un pedido tuyo en caso de una continuidad igualmente para el próximo año, que todo está encaminado en principio a que sea así, a que lleguen también jugadores por allí de renombre? Se habló, ¿sabes?, como en el mundo Luque y más ahora con la situación de los jugadores que salieron de Olimpia. Se especuló lo Otálvaro, por ejemplo. Julio, ¿estaría en tus planes? ¿Es un pedido tuyo un jugador así del rasgo de él? Bueno, la verdad que nosotros todavía no detallamos el plantel general. Estuvimos hablando también, lógicamente, por la necesidad de que se ve, no solamente el pedido mío, sino de la necesidad, de verdad, también en general. Y yo creo que también queda exclusivamente también a cargo de ellos también siempre ir mirando, ¿verdad? Después veremos también cómo se termina también este campeonato. Hay jugadores también que están terminando contrato y eso también se tiene que ver, pero yo creo que de momento nosotros no tocamos mucho ese tema, solamente enfocarnos en lo que nosotros estamos queriendo, ¿verdad? Que es poder conseguir este objetivo y a partir al día siguiente seguramente se va a ir mirando. Yo conozco lo que es Otálvaro, un jugador de muchísima trayectoria y lo conozco bien, múltiple campeón con el Olimpia, y yo creo que siempre los jugadores ganadores siempre aportan algo muy importante, tanto en equipo como también en el plantel, ¿verdad? Julio, ahora hablando de lo que es el partido del viernes ante Nacional, se juntaron en las últimas semanas las lesiones de jugadores importantes, el caso de Diego Fernández, de Kevin Pereira. Te consulto si ahora para lo que se viene inmediatamente hay algún otro futbolista que esté en duda, en recuperación. Bueno, ahora mismo tenemos también la ausencia, vamos a tener de Rodrigo Rojas, que con todos las 5 tarjetas amarillas, que no va a poder estar en este compromiso. Después está también lo de Gonzalo, también con un problema familiar que se está acoplando recién también. Hay varias situaciones, ¿verdad?, que de repente te deja con pocas, digamos, o con pocas opciones, ¿verdad? Pero como siempre manifestamos, nosotros nos enfocamos en buscar esa solución, no nos enfocamos siempre en lo que no están, porque cuando no están es porque no vamos a poder contar con ellos. Tenemos que enfocarnos mucho en lo que tenemos y poder buscar soluciones, y son esos jugadores que hoy día están con esa dificultad de lo de
todo lo Ley Samón también, que está volviendo recién después de la pequeña cirugía que tuvo también, y bueno, vamos a ir manejando y tratar también de presentar el mejor equipo para el día viernes. Julio, ¿es condición ineludible para continuar el año que viene de que el plantel se refuerce? Yo creo que sí, no solamente en condición del entrenador, sino el objetivo del club también, el objetivo. Nosotros tampoco vamos a pedir cosas que de repente el club no pueda o que de repente le quite de lo que es la administración. Siempre lo conversamos y vemos, ¿verdad? Pero yo creo que cuando tenemos también varias opciones son mejores en el día de mañana para ir eligiendo, ¿verdad? Y para que haya una competencia interna y buena, y en esa interna buena tener también jugadores que tengan calidad, porque yo creo que el Deportivo Luqueño también de a poco se merece también ir teniendo, agrandando, digamos, el plantel, entre esos agrandamientos en el sentido de que, por eso hablamos también que hay jugadores que van a terminar contrato y hay lugares donde hay que ir a ver también a futuro, tenés que también mirando en ese futuro, también de ir potenciándole más también a algunos chicos que están, y los chicos necesitan jugar para ir creciendo, ¿verdad? Y a la vez también el Deportivo Luqueño necesita sumar en fútbol, ganar los partidos también para ir saliendo de lo que recién estaba manifestando, ¿verdad? De ir mejorando el nivel, y eso va a ir dando un mayor potencial, y bueno, hay muchas cosas que se tienen que ir analizando, no precisamente que yo tenga que poner siempre condiciones, pero el entrenador lógicamente va a querer siempre tener las mejores opciones, ¿verdad? Si yo decido a lo mejor una forma de decir, continúo estando con estos chicos, a nosotros nos encanta, ¿verdad?, los más jóvenes ir trabajando, pero no te tienen que ir limitando en el sentido de que no hay resultado deportivo y vayan cambiando, ¿verdad? Y la mejor opción, y para ser sincero, siempre tenés que tener también resultados, pero en este caso, por lo menos en esta última parte del campeonato, nosotros pudimos trabajar junto con el presidente de la directiva del malo momento, de resistir un poco ambos, y hemos podido también después superar un mal momento hasta que nos dio la posibilidad de salir de la situación que era el descenso. Y entonces hay esas cosas, ¿verdad?, que también es muy importante, ¿verdad?, porque si vamos a ir siempre a una vez por resultados y vamos cambiando también siempre el pensamiento, es muy difícil a una vez encontrar ese rumbo. En algún momento vas a tener que guiarte y confiar en lo que uno viene haciendo, ¿verdad?, las decisiones, el club con su reglamento, claro, y cuáles son las características que quiere, la forma de juego, porque siempre va, en cada club se va mirando, ¿verdad?, siempre el tipo de juego y la característica, a lo mejor las ideas de los entrenadores, y van escogiendo, ¿verdad?, pero también hay que saber cuando vos elegís un técnico, también tenés que tener esas características de jugadores para lograr también el juego que se quiere, ¿verdad? Sí. Entonces esas cosas son lo que uno también va hablando en ese sentido, y hay buenas relaciones, ¿verdad? Hay buenas relaciones con la directiva, y bueno, a partir de que termine el primer partido, bueno, tenemos que ir apuntando lo que es toda esa calidad que podamos mejorar, ¿verdad? ¿Y tenés en mente, digo, a gente del ambiente local de otros clubes, o tenés en mente, vas a mirar para afuera y decir, bueno, traigo? Porque una cosa es lo que querés traer también, y otra es el presupuesto que presenta el Luqueño. ¿Tenés en mente gente de acá, gente de afuera, y en qué posiciones, Julio? Claro que sí, claro que sí. Lo primero que podemos hacer es mirar en el medio local, por la simple razón es por el conocimiento, ¿verdad?, de los jugadores, ¿verdad? Nosotros podemos también mirar al exterior y también ir mirando jugadores, pero después también entra también lo que es la administración, si podría o no, ¿verdad?, y buscando, ¿verdad?, pero principalmente buscamos o miramos también acá y ver también todo lo que es el presupuesto. Por eso también hablé en un momento, ¿verdad?, cuando uno decide, bueno, vamos a trabajar con ese presupuesto y esto vamos a poder hacer hasta acá,
Entonces decide, ¿verdad? Si vamos a continuar, pero sabiendo también que el fútbol te puede dar situaciones muy buenas, ¿verdad? Que podés también llegar a instancias que vos estás pretendiendo, ¿verdad? Pero las cosas una vez no son casualidades, sino son de trabajo, y de tiempo y lógicamente de muchas determinaciones de tus jugadores, ¿verdad? Porque vos te podés ir en un club grande también y poder tener montones de opciones también, a una vez no llega a tu objetivo, ¿verdad? Entonces hay que ir trabajando de a poco también en todos esos detalles, pero si no encontramos acá, lógicamente miramos al exterior, ¿verdad? Porque es así, pero ahí también tenemos que saber que también cuando vos ves los segmentos de la jugada, en los videos siempre lo vemos bien, ¿verdad? Pero hoy la tecnología también te da para ir mirando más partidos y para eso también una vez necesitamos tener hombres del club que tengan ese trabajo también para ir siguiendo, ¿verdad? Y una vez son cosas que el club tenemos que ir mejorando, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? Para tener errores podemos tener, ¿verdad? Pero ese margen de error poder minimizarlo, porque cuando le traes ya al jugador de afuera a hacerle contrato, después ya se tiene que también adaptar y después te tiene que dar lo que estás queriendo, ¿verdad? Por eso miramos siempre las primeras opciones acá en casa y nuestras necesidades también son hombres de arriba, buscar también hombres abajo, porque por eso digo que hay que mirar también el futuro, ¿verdad? Estamos mirando en todas las posiciones, ¿verdad? Para ir después detallar y después decidir, ¿verdad? Correcto, Julio, atentos a lo que se va a dar el viernes ante Nacional y a partir de allí, por lo que nos decía en todas las líneas, defensa, ataque, en el medio creería que por allí, en el arco es donde creo que estás bien, después en los demás puestos es donde vas a Yo creo que en el arco tenemos una buena competencia. La vez pasada Alfredo después de muchos partidos reapareció y creo que tuvo intervenciones muy importantes también en el partido pasado y un entrenador quiere siempre también dos arqueros importantes y que hayan la competencia y que también a la vez también se apoyen mutuamente, porque al final el objetivo principal es de todos, ¿verdad? A una vez el jugador le cuesta asimilar, le cuesta aceptar de repente la situación de quedar afuera en el banco, pero el fútbol es muy dinámico, todo es muy presente y ellos siempre tienen que seguir trabajando y esperar siempre el momento. Yo creo que en ese momento, más en esa posición, creo que acordaron bien, se apoyaron mutuamente. Cuando Alfredo jugó en muchos partidos, algunas veces bien, en otras veces mal, pero en general, ¿verdad? El equipo, ¿verdad? Hemos perdido, después le tocó a Gonzalo, que también fue bien, y después los últimos también hemos perdido otro partido, pero se veía esa competencia y ese apoyo, ¿verdad? Entonces, esas cosas son lo que es importante para un grupo que quiere aspirar siempre a cosas buenas. Yo creo que el plantel en general es muy bueno también, y después ir detallando la calidad de las posiciones que te puedan dar también la mano y te puedan cumplir las ideas. Totalmente, Julio. Como entrenador, si por ejemplo tenés dentro de tu plantel jugadores de peso, como uno así tipo Tálvaro, Tito, Ale Silva, ¿te pareció que era por ahí el momento? Justo faltaban 2 semanas para que termine el campeonato, ya que salgan antes. Es una cuestión prendida del entrenador, de la directiva, ahora se dio lo de Olimpia. ¿Cómo viste eso a la distancia? Porque quieras o no conoces, independientemente también a la persona, al futbolista, estuviste también como futbolista. ¿Cómo viste por el día así a la distancia esta situación de la despedida de ellos? Estaba terminando el contrato, pero justo 2 semanas antes, a los últimos 2 partidos, le dan las gracias vía redes sociales. La verdad que estando afuera es difícil opinar de las decisiones que pueda hacer un club, ¿verdad? Pero yo puedo hoy opinar por esos jugadores, ¿verdad? Que yo creo que son jugadores que han dado muchísimo, tienen 7 a 8 títulos casi prácticamente cada uno, que es un montón, que no es fácil ganar. Un solo campeonato ganar para un club es sumamente difícil, y yo creo que en estos últimos años de las contundencias que se ha tenido, esos jugadores tienen muchísima jerarquía. Yo sé que el tiempo pasa, las cosas van cambiando, quizás en algún momento también no tenemos el mismo nivel, que suele pasar también, pero después vamos a tener nuestros errores, ¿verdad? Pero he escuchado muchas cosas también, pero especialmente yo creo que
en algún momento el club, como uno ha tenido también la gloria, una de las glorias más grandes en el club, en la institución, yo creo que hay que seguir cuidando esas partes, ¿verdad? También, ¿verdad? De por lo menos el agradecimiento siempre tiene que ser ahí en el club y que se haga sentir bien, porque las decisiones siempre se toman, ¿verdad? Entonces, como ya escuché, a mí me tocó también prácticamente salir, y mira que he entrado también en una historia grande del club como jugador y como entrenador, ¿verdad? Y me ha pasado, ¿verdad? Pero siempre lo he tomado también con mucha tranquilidad. Siempre vas a tener bronca por muchas cosas, pero son momentos y son decisiones de los clubes, del presidente, la directiva, lo que sea, y también de los entrenadores, ¿verdad? Los entrenadores siempre van a ver también su punto de vista y van a decidir que lógicamente es lo correcto, ¿verdad? Y después también el club tiene que ir bien en la forma de ver, por más somos seres humanos y hemos tenido errores todos, ¿verdad? Entonces buscar siempre por el lado del agradecimiento del trabajo, del punto del trabajo, de todo lo que se ha logrado, que se ha dado, porque después el futbolista pasa, vienen otros jugadores y quieren hacer también su propia historia, pero estos jugadores, yo creo para el club ha sido también muy bueno en todo sentido a nivel deportivo, porque eso es lo que se tiene que marcar a nivel deportivo. Le han dado muchísimas estrellas y lo hablo porque lo conozco bien a todos, ¿verdad? Y ojalá que de aquí a poco ellos puedan tener nuevamente también la posibilidad de jugar, porque creo que tienen todavía ese combustible para hacerlo, y son jugadores importantes. Después ya si el reemplazo será bueno o malo, bueno, eso ya será otra historia, pero son jugadores que no van a ser fáciles de reemplazarlo. Sobre el punto, ¿llegaste a llamarlos o enviarle mensaje a uno de ellos y ese combustible por ahí está dado para que, ¿por qué no?, se ponga la camiseta de Sportivo Luqueño el próximo año, uno de ellos tres? Yo creo que seguramente muchos clubes también del medio estarán pensando también, ¿verdad? Solamente hay que pensar y mirar en la parte futbolística, ¿verdad? En lo que de repente te pueda dar la idea. Después, bueno, se vería si convence o no, si es necesario o no, bueno, eso, pero de momento, como dije recién, yo tengo que enfocarme en ese último partido. Tengo muchísimo respeto también a mi plantel, le debo mucho a ellos hoy día, porque se han comportado de maravilla en el mal momento, siempre se han comportado de maravilla, tratando siempre también de entender lo que estábamos pasando. Entonces, principalmente terminar, porque me gusta así, terminar bien el año, como tiene que ser, porque tenemos que aspirar a procurar hasta el último entrar en ese torneo internacional, porque creo que por ellos también me gustaría, por los jugadores mismos, porque yo sé lo que trabajamos día a día y se merecen. Y después, bueno, después veremos también, como dije recién, hay muchas cosas que ir analizando, también escuchar también la directiva, y bueno, de ahí en más ya será otra situación. Un gusto como siempre, Julio, gracias por este momento. Saludos. Julio César Cáceres, técnico del Sportivo Luqueño. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consulta médico de manera regular. Es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. El miércoles 2 partidos, se define todo en la zona de abajo. Trinidense ante Guaireña. Guaireña depende de sí, 19:30 el partido Trinidense-Guaireña. Y Libertad Tacuaré también, esto el miércoles 19:30. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso surcas y perpetuo socorro en Ñembú. Redes sociales San Justo Hierros. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene en Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños.
Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Reporte de sintonía a toda la gente que siempre envía mensajes en la zona. Roque Alonso, el amigo Yambao, me dijo estuvo el fin de semana por Encarnación. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Con el doble aguinaldo de casa, Grutter siempre se elige ganando. Te regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre. Con Casa Grutter siempre se elige ganando. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picando 0 kilómetro. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamán, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamán, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El jueves, único partido, Resistencia Ameliano. Me preguntaba Gustavito qué hora. 20:30, Gustavito. El jueves, 8:30, Resistencia Ameliano. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Más de repaso de juegos. El viernes, 3 partidos en el horario de 19:30. En Mallorquín, General Caballero ante Olimpia. General Caballero Olimpia, el viernes 19:30. En Electroban, noviembre con superprecios, contado y créditos que Electroban te ofrece. Te esperamos en las 31 sucursales. Escríbenos al WhatsApp 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Que ningún dolor arruine tu vida. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Grandes descuentos por tiempo limitado. Black Friday hasta el 30 de noviembre. Hasta 30% de descuento en lotes seleccionados. Entérate en redes sociales @EMSA Inmobiliaria. Face e Instagram. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Cargásela al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Luqueño Nacional en el Feliciano Cáceres el viernes 19:30 horas. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. En Universo Electrodomésticos Aire Tokio 12.000 en 18 cuotas, 230.000 guaraníes. Instalación incluida. La primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Los lunes con Farmacias Catedral arrancás con energías, descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. 25% descuento contigo, Mone. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Más del viernes, Cerro Porteño Guaraní. Será en la olla a las 19:30 el viernes, Cerro Guaraní. Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno. Contado desde $41.990 de regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Financiación propia hasta 12 meses. Más info al 0983788-250. Pluscar, división generadores, energía sin límites. En Asismed luchamos contra el cáncer de próstata, por eso siendo beneficiario de Asismed, puedes realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Entérate más contactando al 021-217-1717. Redes @AsismedPY. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel, menos 900 guaraníes en estaciones adheridas, para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en estaciones Petrobras PY. Víctor, venís siguiendo en el Mundial Sub-17, mañana juega Argentina ante Alemania. Sí, Argentina-Alemania mañana 5:30 de la mañana, la semifinal, y el otro partido a las 9, Francia ante Malí. Son las semifinales del Mundial Sub-17, la final es el sábado.
en Indonesia se está jugando el torneo y bien se sabe que el único representante sudamericano pasó a ser Argentina. De hecho, uno solo iba a sobrevivir porque se cruzaron todos entre sí. Brasil, Ecuador, Argentina, Venezuela y Argentina, Brasil después. Y Argentina fue el que ganó ambos partidos y por eso... O sea, ahora quedan 2 europeos, un africano y un sudamericano. Así es, exactamente. ¿Y entonces el partido Alemania-Argentina es? 5:30 de la mañana. Alemania es el último campeón europeo. Europeo, así es. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Exubellala, Casi R. 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL, Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Bancop, un banco para todos. Y en Argentina van a partido extra Colón y Gimnasia. A un sí, solo juego. El viernes en cancha de Newell. El que gana se mantiene en primera y el que pierde, lamentablemente, jugará la Primera Nacional el año que viene. 2 clubes muy tradicionales, tanto Colón como también el propio Gimnasia. Y recordemos, 14.000 entradas por sector, las 2 hinchadas tendrán. 14.000 del lado de Colón, 14.000 del lado de Gimnasia. Recordemos que Colón había hecho un gasto importantísimo de reincorporaciones. Y ahora llevó a Espino, por eso invirtió muchísimo. Varios. Y no así Gimnasia, pero bueno, la realidad es que hoy Colón está al borde. A un partido, el viernes entonces. El viernes a las 5 de la tarde en cancha de Newell. Correcto, allí ya lo que tiene que ver con el fútbol argentino, que siempre seguimos bastante, principalmente por la presencia. Y hablando de fútbol, de argentino, niños, la última, golazo de chilena ayer de Ronaldo Martínez, para el triunfo de Platense, golazo. Anda bien Ronaldo allí, un verdadero golazo y victoria. Le dio el triunfo, 1-0 contra Sarmiento de Junín. Así mismo, sumado a lo que fue el gol de Sosa también, que ya hablamos anteriormente, la emoción. Antolín Alcaraz, y la emoción igualmente lo que significó la despedida, lo que se vendrá, la dirección técnica de su deseo. A continuación, Antolín Alcaraz. Voy a ir a la pregunta directa, Antolín, ¿sí? Bueno, sin adelantarnos a los hechos. A través de los colegas de Tigo, estaban anunciando que vos podrías ser técnico de la Reserva de Olimpia. Nada oficial hoy por hoy. O sea, se habló en su momento, a principio de año, en ciertas funciones de todo el club. Yo dejé bien en claro que quería dirigir, que como forma de agradecimiento, porque en casa, me siento como en casa en el club, y como forma de agradecimiento ellos tienen la última palabra, o sea reserva o no sé, en otra categoría, pero eso queda decisión del club. Ellos me habían comentado acerca de gerencia, acerca administrativa, pero yo dejé bien en claro que no era lo mío, que no me veía dentro de 4 paredes, que lo mío era el campo de juego. Así que hoy la prioridad lo tienen ellos y vamos a ver, seguramente cuando termine el campeonato me comentarán su posición y su forma de pensar, y de ahí en más se verá el futuro. Yo digo, esto de la reserva tiene que haber acercamiento con Arce, que está para continuar, porque como que no se puede desprender reserva de primera. ¿A vos te interesa estar en campo, dirigir reserva formativas, Antolín? Yo no descarto nada. Me he preparado como entrenador y lo que venga será aceptada y bienvenido, y daremos una nueva carrera, un comienzo nuevo, así que lo que venga. Lo que venga, pero a vos te interesa Olimpia, ¿seguir en Olimpia? Sí, ya lo conozco, o sea, tuve muchos años, conozco cómo es la institución, conozco casi a todos los chicos que están ahí también, o sea, pero como te digo, ellos tienen la última palabra y dependerá de ellos, y de ahí en más veremos si es en Olimpia o si es en otro lado. Bueno, pero la posición tuya es campo de juego, con lo que te enseñó la vida, futbolísticamente hablando. Estás diciendo que te gustaría más para el futuro estar en campo, por decir, dirigir, orientar. ¿Tu cuerpo técnico está ideado? ¿Quiénes van a conformar? Sí, ya tengo conformado. ¿Quiénes son los que te acompañan, Antolín, en el cuerpo técnico de Antolín Alcaraz? Hoy por hoy no voy a dar nombre porque algunos siguen en actividad, pero ya lo tengo bien conformado. Se verá de lo que uno tome en principio, y de ahí en más hay que ver también la disponibilidad que ellos tengan en ese momento, si ya han decidido también estar o no estar en este nuevo rubro.
Antonín, estos que van a trabajar contigo en el cuerpo técnico, ¿están en actividad? 1 o 2, el resto no. ¿Cuántos son? Lo básico, un ayudante de campo, un preparador físico, y de ahí en más también tengo un tratador de arquero, y tengo otros 2 más que dependería también si ya están a disposición de dejar su carrera. Claro, no queremos apresurar a nada, pero como periodista queremos informar correctamente, te preguntamos, y vos vas a entender, Antolín. ¿Estás conformando un cuerpo técnico de 7 personas más o menos? No, 7 en realidad con plan B. O sea, en realidad 1, 2, son 4 lo fundamental. ¿Y ellos qué te dijeron? No, bien, ya están disponibles, están con todas las predisposiciones. No vamos sin nombres, ¿te parece? No vamos sin nombres. No, por el momento nos quedamos sin nombre, en su momento cuando esté algo ya seguramente y públicamente saldrá todo. Hay que ver lo tuyo, y la despedida ayer, Antolín, beso, abrazo, jugadores, chicos, contanos. Sí, emocionante, ¿qué puedo decir? Me vi reflejado en esos chicos que están con una ilusión, un sueño de ser estrella el día de mañana en esta profesión. Me vi reflejado en ello y la verdad muy emotivo estar ahí con toda la gente, la hinchada, colegas que siguen también ahí dentro de la cancha con los cuales he compartido momentos muy lindos, que están hoy por hoy en actividad y que están disfrutando y están en un buen momento. Y también que coincida los 2 equipos con lo que estuve acá en Paraguay compitiendo en el fútbol profesional. Se ha sumado tantas cosas y la verdad agradecido que tuve la suerte hasta en ese sentido de tener a los 2 clubes con los cuales creo que he tratado de hacer mi trabajo de la mejor manera posible. ¿Tenés alguna enseñanza técnica, o sea, en particular, que vos decís, esto es lo que quiero implementar? El crecimiento del jugador, por supuesto. O sea, que el jugador crezca a nivel individual y eso quiere decir que en colectivo también van a crecer todos. Así que nada más eso, que crezcan futbolísticamente, que después se vea dentro del campo ese crecimiento. Creo que la faceta de entrenador es eso, ¿no? Más allá que todos queremos ganar, que todos queremos el triunfo, pero eso no es algo que se pueda garantizar. Sí, el crecimiento del jugador, que creo que esa es la tarea de todo el mundo, ¿no? Como entrenador, que el jugador crezca y mejore en el día a día, y que todo el plantel crezca y que consiga y que demuestren logros deportivos ese crecimiento. Finalmente, Antolín, el tema Olimpia, momento difícil, ¿no? Sí, complicado porque no era lo que esperábamos, no era lo que nos propusimos durante el año, el de no clasificar a un campeonato tan importante a lo que Olimpia siempre estuvo acostumbrado. Un fracaso para todos, un fracaso porque el club está acostumbrado siempre a eso, pero bueno, ya está, no se puede ir para atrás, así que a mirar con positividad y con grande expectativa la Sudamericana, y ojalá se pueda hacer una buena campaña ahí y se traiga ese trofeo que le falta al club. ¿Vos querías ver adentro a Silva, a Torre, a Otálvaro ayer? Sí, cómo no los voy a querer ver ahí despidiéndose como corresponde también, ¿no? Porque más allá de los últimos episodios, no podemos dejar de lado tantos años y tantas cosas que pasaron también dentro del club y que consiguieron cosas importantes y han aportado, más allá de poco o mucho, han aportado también a eso, y creo que se hubieran despedido con una mejor imagen, creo yo, no sé, pero creo que no vale la pena manchar tantos años por ciertos momentos puntuales. Se entiende, y hasta ahí vas a decir porque muchas cosas te podés reservar. Correcto, nada más que agradecido, yo los conozco personalmente, ¿qué puedo decir? Personas espectaculares, como jugadores también, profesionales, que después podemos apuntar a cositas en la vida privada de cada uno, pero de eso nadie se salva, así que nada más agradecido de haber compartido con grupos de personas excepcionales. Algo te dijo Roque al oído, ¿qué te dijo Santa Cruz? No, siempre bromeamos, siempre. No, pero ¿qué te dijo, Antonio? Algo te dijo que...
Nada, cositas así. ¿Y esa cosita qué te dijo Roque? No, que no tiene nada que ver con el ámbito futbolístico. Si somos colegas, somos amigos fuera de la cancha, y con Tacuara, con todo. Pero Roque te dice algo ahí, y vos está Caballero, ¿verdad? Al lado, y después te va, y te da la vuelta otra vez Antolín. Sí, nada que ver con lo deportivo. Bueno, eso se llama una charla fuera de la cancha, entre comillas. Sí, correcto, entre dos compañeros, entre dos amigos que han compartido mucho en este deporte y la verdad espero que sigan disfrutando de este deporte tan lindo hasta donde ellos crean que es suficiente. ¿Cómo queremos? La verdad, una admiración por todos los profesionales que son. Está bien. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación en tu